Suscríbete a la Panterita. Buenos días, señor. Saludos para todos. Manda la cosa. Bien, bien. 3 de noviembre, fecha feliz. Increíble que en el 2022 se siga explotando bombas a las 12 de la noche. Y ayer duró como 20 minutos. Impresionante. Ayer fue... Increíble. ¿Por qué? Y porque no puede ser que en el Sí. 2022 se siga recordando Estábamos semejante relativamente cerca del barrio y se escuchaba ¿Qué? y semejante situación detonación macabra que artificial pasó de en su momento. media hora por ahí duró, o 2022, 20, sí, 20, yo 30 estaba en Fernando minutos. y se escuchaba todo 20 minutos. 3 de noviembre, y poner la 3 de noviembre. 3 de noviembre, fecha feliz. Alborozados todos cantamos felicidades. Esto es democracia. General Le voy a enseñar, Vito, que él no sabe. Esto que está pasando, y que vos digas lo que quieras, tenés todo el derecho a hacerlo. Vos decir repudiable si querés. Es democracia. Es que no vaya a poner esa cara. Esto que ocurre es democracia. Esto que vos decís no se podía hacer. Claro. Entonces, No, ¿qué antes quiere no, decir? obviamente. Que esto es democracia. Pongo ejemplo. Vos no podías hacer esto en esa época. Le estoy contando a Gaby, a Santula y a Enrique que cuando estaban los dos programas de televisión fuimos citados por Stroessner. Había dos programas los lunes a las 9 de la noche. Al Rojo Vivo y Tiro Directo. Nosotros con Julio del Puerto hacíamos Al Rojo Vivo. Fuimos fundadores con Juan Ángel, Carlos Alberto, Edgardo Vecchini, Julio del Puerto y yo. Fuimos los primeros de Al Rojo Vivo en Canal 9, los lunes a las 21. Después nosotros con Julio del Puerto fuimos a Canal 13 a hacer Tiro Directo. Y se enfrentaban los dos programas. Se enfrentaban, digo, porque en el fondo era así. ¿Quién tenía más? ¿Quién tenía el invitado? ¿Por qué te fuiste allá? Discutíamos, debatíamos. Y Stroessner estaba viendo los programas. Primero vio uno. Y después vio el otro. Stroessner se encontró con que los dos programas eran de confrontaciones, ni siquiera debate. Entonces eso cada vez tenía un ambiente más pesado. A la puta, dijo Stroessner. Tía, ¿sobre esto qué? Porque se pegaba a la mesa, había abandono de mesa en la discusión, en los debates. Y dijo Stroessner, esto no puede ser. Este país va a amanecer como el culo al otro día. Todos los televidentes hablando del tema, no censuraba la opinión, pero sí el sistema. Y después terminado el programa a las 10:30, pues suena el teléfono de cada uno de nosotros en nuestros respectivos hogares, porque no había celular. Y después me toca a mí, Arturo Ruin, ¿sí?, de la Presidencia de la República. Vendeme, Luis. La Agrícola Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación Hernandarias, Cato Ete y San Cristóbal. La Agrícola Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Illopichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMS Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Montaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. El mejor amigo de un colorado es otro colorado. Sabias palabras del general Alfredo Stroessner. Esa idea. Este de Víctor Castro, ¿sabe el papá de quién es? Hace poco contó de César. El de César Libertad, Castro. el central de Libertad. O jugó en Olimpia. En Olimpia. En Olimpia, pero el papá es liberteño. Fue técnico de Sol de América. Pero César Castro es el hijo de Víctor Castro. Y esa frase sabe quién es, ¿verdad? No sé. Qué difícil para mí la vida será. Acá se llama que me duele todo, será. Sí, ¿qué hay, Gustavito? Hola Arturo. ¿Qué tal? Buen día. Hola Víctor.
Hola niño, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Buen está? día. David? Ya lo dice, saludos a los muchachos, besos para ellos. Y a los correligionarios también. ¿Eh? A los correligionarios. A los correligionarios, sí. A los etronistas. Sí. A los que estuvimos anoche. ¿Hiciste ver? ¿Él estuvo? Sí. Estoy sin dormir, pero baja de cena. Era mucho, creo. Y fuimos muchos, sí. La mayoría ya hijos de hijos, sí. O nietos. Pero aún sigue vigente. Y esto es democracia, esto no podía Sí. ser en su época. Y eso le iba a decir esa a es la veces. comparación. Sí. Antes vos esto no ibas a hacer, pues te le daban ya ahora. Si acá nosotros comenzamos diciéndolo que viene Efraín Alegre para las votaciones, ya estaba la Caperucita ahí. Lleguemos toditos ya adentro. Y no te iban a preguntar por qué. Y te iban a tener 15 días. Y te visitan, pero no te dicen por qué te llevaron. Te llevas tu ropita para cambiarte, tu comidita si querés, pero no. Y lo que hoy dijiste, Víctor, hoy era Caperucita hace rato ya. ¿Cuál? Y sí, claro, Sí, estamos Caperucita. en el 2022 ahora. No, así va a ser hasta el Tan 6, así paradójico va. es Arturo. Porque que el que no conoce la historia, Sí. como Vito, que no tiene la culpa, pero sus padres le pudieron haber contado las experiencias de esto. Pero algunos Es- ni quieren hablar, Arturo. ¿Eh? Algunos ni quieren No, hablar. pero esto es democracia, no te digo. Claro. Gracias a la democracia podemos hablar así y podemos decir que se vaya el dictador, por qué se recuesta, por qué se acuerdan del dictador, el puta, el daño que nos hizo. Eso es democracia. Dictadura mal elegida por algunos, diría Bob Marley, por la democracia, ¿verdad? Pero, bueno. ¿Y qué para qué Y está acá? tampoco, mira, ¿Para qué y es está muy acá? paradójico, Arturo, porque lo que yo hago ahora da asco a muchos. El poner la música de General Stroner, la polca colorada. Sí, pero democracia, güey. Y claro, pero es también a la vez da asco, ¿verdad? A la mañana causó furor lo que hicimos en Urbano, lo que hiciste en Urbano. No, hubo queja. Lo que hiciste en Urbano, sí. No, Luis Fernando nos dijo que nos mandaron a la mierda uno. ¿Cómo Sí. se van a acordar de ese? Dice, Sí, ¿cómo pues va? hiciste una encuesta, Arturo. Sí, Vos fuiste pero- democrático, ¿verdad? Es democrático, Claro. lo que antes no se Abriste hacía. los teléfonos antes, y- antes no se hacía. 10-0 ganó ¿Cómo Stroner. se llama? 10-0. No, ganó 10-0, bola. Bueno. No, Buen plata, Arturo, unos justo cuantos empate, un empate técnico. ¿Cómo se llama la que hizo la música? Shembo Rejaepe. Shembo Rejaepe. Shembo Rejaepe. A mi maestro. Ese el que cantó Javier Vargas, el trovador. Sí. Ya conté. Oirá Sí. la letra. Sí. Ya conté, si no voy a contar más. Ese Tenés que contar siempre, Arturo, porque es cultura. Y eso nunca fenece. No tiene fecha de vencimiento la cultura. Él vino. Al contrario. Y cada vez- hacíamos la espectacular en Canal 9 los sábados a las 19, musical. Betty Figueredo, Nicolásito Caballero, Sí, Fernando artista. Neri Farina con la fórmula, Rolando Pérez y Heredia. Viene, agarra la guitarra, Javier Vargas, ponen el trovador Javier Vargas. de Pueblo San Antonio. Y viene con viene y me dice, bueno, No confundan con Rafael, es otro. este es Javier Este Vargas, es Javier Vargas, sí. el trovador. El otro es hermano de Oscar Pérez. Javier Dicho se pasó Vargas. aclarando nomás. Y a la gente me le interesa lo que estoy contando. O sea, a muchos sí. No sea bola. Pero decí por qué no se podía cantar, Arturo. La voy a contar por qué. Sí. Y canta el tema, era el Día de la Maestra. Sí. Agosto, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué es fecha? 30. ¿De la maestra? No, no es en otro momento. No es en abril, ¿acaso? 30 de abril. No, ¿no? pregunta nomás. Antes del Día de los Sí. Trabajadores. Buena maestra. Y viene con su guitarra Javier Vargas, muy emocionado. Pero venía hace tiempo al Paraguay. Y a unas palabras, estoy de vuelta. Y cómo olvidarme mis raíces. Y voy a cantar un homenaje a todos los maestros del Paraguay. ¿Qué busca? 30 de abril, sí. 30 de el abril. Día del Maestro. Y fue entonces a él cuando lo llevaron detenido, preso, demorado. Fue el 30 de abril. Y 30 de abril, Día del Maestro. Bueno, porque allí caí un martes, para lo mejor. ¿Y cómo te acordás del día? Es que yo, ni el día de mi cumpleaños no me acuerdo, ¿verdad? ¿Qué día cayó? ¿Qué es lo que te pasa a vos? No Nada. quiero hablar, no estoy en humor. Decía Arturo. Licenciada, la gente me quiere que hable de esto. O no, Sí, corte. claro que sí. No ella quiere es muy más que hable. amplia, ella es muy amplia. Ya vas a ver Vení que por sí. licenciada. Vení, Natito. Ya vas a ver que sí. Ella es maestra, dicho sea de paso, ¿verdad? ¿Vos crees que a la gente le importa, licenciada Docente. Zoraida, hechos y anécdotas de lo de antes? Contame mucha franqueza, porque yo ya estoy viejo y o viral o viejo y lo van a decir, precio la entrada, son la América Olimpia Merlini.
tuvo rotura del ligamento, va a Buenos Aires, el jugador de Libertad. Sí. Y entonces van a decir, hablan de eso y Algo nos vaya. tiempo para cada cosa, Arturo, Por toda su tranquilo. experiencia y su trayectoria como andante, sus seguidores Ahí está. siempre le escuchan. Ahí está, ¿viste? ¿Vos me hablas bien? ¿En serio? Claro que sí. ¿Y vos sabés, vos le conocés a Javier Vargas? Javier Vargas, él le ha apodado el trovador, hizo su carrera en... ¿Para qué le sopla guitarrista, le decís? No, y para que tenga... No hace falta que le sople si le estoy diciendo. Arturo, ¿para qué contás? Si Es no que se yo ve, soy ni que yo le mucho estoy... más joven, ¿no? Era de No, mi yo sé, época. yo sé. Tenemos mucha diferencia. Sí, yo sé, comandante, con todo sé. respeto. Y Javier Vargas vino al espectacular Canal 9. Porque veo mucha. ¿Encontraste a Javier Vargas? Encontré así poquitito. Y viene vaya, y no te dice, escuchó en nomás, homenaje a todas las maestras y los maestros del Paraguay, acá desde donde yo nací, en Paraguay quiero rendirle un homenaje. Venía de Buenos Aires, como tantos paraguayos que se fueron. Y hace el tema Xemboe. Arepe. Xemboe Estamos Jarepe. a pensar en mai botere coviai. Ahí Petro añoa coche are ni je. El tema pasa de largo, ni siquiera dijimos el autor. No llegamos a decir el autor. Sin mentirte, licenciada Zoraida, 19:20 habrá actuado Javier Vargas. 10 minutos después estaba la Caperucita esperándole. ¿Por qué? Pesado. Selfie, Arturo. ¿Por qué? El tema es de Epifanio Méndez, acérrimo adversario de Stroessner. Coste que juntos hicieron el proyecto del presidente Stroessner en la época. Llegó a ser presidente del Banco Central del Paraguay, Epifanio. Después Stroessner lo trató de conspirador y tuvo que irse del país. 10 minutos, el actor del tema es de Epifanio Méndez. Che, Xemboe Arepe. 10 minutos después vino la Caperucita y a Javier Vargas lo llevaron detenido, demorado, ¿verdad? Fueron al pueblo de San Antonio a revisar todos los papeles, quién era él, por qué vino a cantar ese tema. Se constató que era colorado, cantante, que no tuvo más que la intención de rendirle el homenaje cuando habló a los maestros. Pero estuvo 2 o 3 días hasta que después le dejaron ir. 2. ¿Te interesa, veo? Claro que sí. Interesantísimo. Claro que sí. Porfirio Busto, mi cariño para él, tenía un programa que se llamaba Dibujando con Porfirio, en Canal 9. Sí. ¿A vos te interesa lo que cuento? Sí, sí. Fue exiliado Arturo Epifanio, ¿verdad? Sí, vivió en Montevideo. Humberto se encontraba mucho con él en Buenos Aires después. ¿Dónde nos quedamos, Tuvo licenciado? su doble fatal. ¿Y qué pasó con Porfirio Busto? Tenía su escuela de... ¿Y qué su ocurrió? programa de Pintando con Porfirio. Y entonces con eso que está diciendo se puede haber peleado con un cara del fútbol paraguayo, según vos. Sí. Ah. Tal vez no se enteró. Se enteró. No vaya a joder la bola, Gustavito, pero me salió del alma. ¿Dónde nos quedamos? En el programa tenía un de- programa. Se entró con Teleshow otra vez, programa y de- este no es Teleshow. Y a vos te encanta Teleshow, Julio, niño, te volvés loco. Pero en este caso no. En este caso no. Cuando es actual, sí. Sí, me brilla. No, pero pero es eso sincero, ya no, él es sincero. ya pasó, el pobre ya hizo lo suyo, Ya no cuento más nada. No, el teleshow de antes no me interesa Ah. porque ya pasó. El de Pero ahora ¿dónde sí. nos quedamos? Y Brites era jefe de policía. Brites, general Brites. Y Porfirio en su programa hace un gallo, dibuja en el día del policía. Lo que cuento también es verídico y que no me deje mentir Porfirio, porque el querido Néstor García no está ya físicamente con nosotros. Entonces cuando vos contás algo y la persona física no está, parecería ser que nadie te va a decir si es verdad o mentira, pero que no me deje mentir Porfirio. Esa noche no pasa nada. Al otro día, Porfirio le dibuja un gallo Ah. y le hace una caricatura con la cara de... O no me sé si hace la cara, pero en homenaje a la policía le hace un gallo. Por Brites, jefe de la policía. Al otro día, a las 10, 11 de la mañana, me dice Ernesto a mí, vamos a visitarla a Porfirio. Porfirio tenía su estudio en la calle Yegros, casi Teniente Fariña, cerca del mercado, 4. Casi en la esquina, metros.
Yo le dije a Néstor García, no puedo ir si tengo con Ovidio el programa, no puedo. Y estaba yo como operador, y después venía que me reemplazaba y me iba con Ovidio. Se van ahí, y a las 11:15, 11:20 viene la Caperucita. Van Porfirio, Ernesto García y me iba, y yo también estaba. Yo no me fui porque tenía el programa. Todito adentro, los dos adentro. Y ahí lo tuvieron 15 días por ahí. Por la broma al jefe de policía. Entonces yo pregunto hoy, si esto no es democracia lo que hacemos, la democracia ¿dónde está? ¿Se entendió? Se tiene que valorar lo que hoy hacemos, lo que hoy contamos, porque esa historia no la ibas a contar. Entonces ahí, por una caricatura al jefe de policía, 2, 3, ¿querés saber más? Había un acontecimiento en Misiones, de un pariente, Santa Lucía, San Antonio, ahí entre San Juan, vos te vas más hacia acá, pero a la izquierda hay una... Hola, Roser. Hola, Roser. ¿Qué quiere Roser? Chao, licenciada, te cansé ya. Chao, ya te cansé, después voy a contar, hasta luego. ¿Qué hace Roser? Reportar así de, mirá. Pero esta historia es verídica. Todo lo que pasó en esos años de dictadura fue nefasto. Fue lo peor que le pudo haber pasado a la historia de nuestro país. Voy a contar. Y hasta ahora siguen las consecuencias. No solamente las personas que vivieron directamente, como usted, don Arturo, que fueron protagonistas de esa época en que no se tenían esas libertades, sino que eso se ha Mercado 1 impregnado en los hijos y nietos. Perdón, Mercado 1 a Mercado 4 yo dije, perdón, disculpadme que mezcle título. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Zoraida, Bueno. Totalmente de acuerdo. ¿Y entonces por qué las bombas, Gustavito? Al final. Sí, está de acuerdo porque las bombas. Sí, pero yo... Porque en el 2022 seguimos explotando bombas. Acá está es Roser. que a mucha gente le sirvió Stroner. A mucha gente. Mercado 1, no Mercado 4. Gracias, licenciada. O sea, por eso vos esperamos y ahora decir mi señora quiere que siga contando. Mi señora con la directora realmente. ¿Tú le saludaste a...? Sí, a Roser. Roser Díaz. Esa música es letra de Méndez Fleita, enemigo de Sony. Y dijimos, ¿no? Sí. No, pero habrá aprendido recién nomás. Y dije yo, ¿por qué fue Epifanio Méndez? Sí. Un día, el piragüesismo acá era brutal. Piragüesismo. ¿Cómo me seguís, Luis? Atentamente. ¿No te interesa lo que cuento? No, atentamente, sigo. Estábamos con mi familia en casamiento, hacía 45 grados de calor, 50 en Misiones, de siesta, ahí cerca de San Antonio, Santa Lucía. Y yo le di al trago. Yo estaba ya almidonado. Ya daba vuelta al mundo, realmente. Y estaba almidonado. ¿Se entendió lo que digo, verdad? ¿Sabes lo que es almidonado, niño? Sí, claro, totalmente. Y con mi señor en la familia vamos, ya hace mucho calor. Y cuando nos vamos, parecería ser que alguien me toca el hombro. Como yo estaba con el trago, a mí nadie me tocó. Pero en mi imaginación, alguien me toca el hombro. Y yo giro. No había nadie ahí. Pues yo estaba con el trago. Esa cosa vos no va a entender, Víctor. No. Porque uno toma agua. Y el día que tome me va a entender. Caminando me voy. Y viene Epifanio cuando eso era, sí, Banco Presidente del Banco de Paraguay, ya dije ya. Y viene, ¿dónde me quedé? ¿Y cómo es lo que no escuchan que decía Arturo? Que le tocaron el hombro. Pero nadie me tocó. Sintió que le tocaron. Pero nadie me tocó. Yo el trago nomás ya. Me doy la vuelta. Viene una autoridad constituida del pueblo. Me dice, arriba, Rubín, la democracia, Rubín. La democracia. Y contra Schoner ya era el mensaje. Fuerte ya contra Schoner. Yo me caí en las patas. Y me levantan en anda. A la puta, dije yo con el trago. Me gustó la idea. ¿Vos te creés cuando te levantan en anda y cuando estás con el trago? Que sos el rey del mundo. Coreaban mi nombre. Puta, me encantó la idea. ¿Te gustó? Claro que me gustó la idea, no voy a mentir. Rubín, segura, Rubín. Y yo ya me gustó la idea. Uno de ellos después me hicieron recorrer un poco así. Y estaba el mariachi tocando. Me quiso bajar el señor. Yo, ¿por qué me iba a bajar? Le dije. Ya me gustó la idea a mí de en anda. De boludo me quiere bajar. Y dije, la puta.
Sí me gustó la idea. Vamos allá, ya lo ordenaba yo. Me baja. Una autoridad me habla en el oído. Me cagué más mi pata todavía lo que me dijo. No lo voy a decir. Cuando venimos con mi señora, el domingo había fútbol en el Defensor, eso fue un sábado de siesta. Ajá. Le digo a mi señora, se van a enterar. ¿Eh? Se van a enterar de la conspiración. ¿Te parece? Dice mi señora. No me dio mucha bola. ¿Quién puede irme acá a 200 kilómetros? Voy al Defensores del Chaco. No por el ascensor, las escaleras que acceden a preferencia. Muy temprano, como siempre. Y al entrar, me dice el controlador de tipo Copina Chone de ayer. ¿Cómo se dice en guaraní? Coge Copina Chone era. ¿Cómo sabía? Abrigo a Pama. Lo único que me dijo, de tipo de Copina Chone. Nada más. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteraron acá lo que pasaba allá? Pero fuera, güey. Y queda la pregunta, ¿quién? ¿Quién? El informe ya vino y ya tenía todo anotado quiénes eran los conspiradores. Historia verídica. Sí. Y no era época de WhatsApp como allá donde era mucho más rápido. No, 24 horas rápido después. en el momento, sí, claro. Y eso no más es. Para acá, cosa tenía un pura, güey. Ya llegaba. De los músicos era Samuel Aguayo. Yo quiero saber si esto que conté, porque no voy a lo voy a contar más. Si es que opina la audiencia. Pero no a favor ni en contra de Chone. Si está de acuerdo con las anécdotas nomás o no. 618-4702. ¿Vos me entendiste, Pabito? Sí, sí. Hay muchísimo que aborrecen, Arturo. Eso es categoría. ¿Quién quiso que se saque el promedio? Vito Villalba. Me parece que hace poco contó, hace Chone. esta semana o la semana pasada. Chone le dijo a Miranda, su chofer, y a los que están en el palacio, si cómo se dividía, se sumaba, se restaba el promedio. Le respondió Miranda, su chofer, no sé, mi general. ¿Y cómo no va a saber? Era un lunes, fue a un martes, fue a preguntarle al guardia y a los de decanes si sabía cómo era la suma de división promedio. Le dijeron que no sabían, que no, promedio complicaba todo. ¿Qué? La historia cuando le mandó llamar el presidente, lo que no terminó, señor. ¿Y tu historia cuando te mandó llamar Storner en su... Andame el teléfono. Bueno, ya terminó todo ya. Acá, ¿viste? Yo vine nomás a conversar un poquito. Bueno, ya lo que está. fue anoche. Muchísima gente, impresionante. Pero es cierto lo que decís, Víctor, cómo sigue tan bien esa tradición, ¿verdad? Porque es una tradición que sigue el hijo y el nieto, porque el abuelo le dice, tenés que hacer esto y esto y no tiene, bueno, no sé si poder de decisión propia, ¿verdad? Porque eso tendría que tener, ¿verdad? Porque todo lo que yo hago ahora es joda, ¿verdad? No, tiene que tomarlo en joda, no muy en serio, ¿verdad? Pero hablando ya en serio. Pero la tradición pues, tiene que seguir allá. Tiro un se dice también, dice Oscar. Tiro un sí. Así es. Con que eso me hicieron las 24 horas después se enteró. Y en mi cara me dijo, no me hicieron absolutamente nada. Dios, si yo votaba Stoner porque de abuelo Stoner, esto ni te acuerdas, le dicen. Sí. Entonces tiene que seguir la tradición. Sí. Anda, Me voy. Anda, bueno. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros de la red Infonet en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Hola. Comandante. Sí. Espectacular la historia, comandante. ¿Vos qué edad Pero tenés? yo tengo 29 años, ¿Sabes comandante. qué pasa? ¿Vos cómo te llamas? Pero, comandante, hay cosas más importantes. Ya se recuperó Morales. Chico Díaz va a continuar. Ya hay venta de entrada. Merlini tuvo... Pues yo cuento nomás. Entonces tenés que decir, no me interesa. No vaya a jugar con un... Esto que voy a contar no me interesa. Hola. Es mejor que diga no me interesa. Hola. Así nomás, 18. 618-4700. Es mejor que diga no me interesa, ya está viejo, no vaya más a hablar del viejazo. Hola. ¿Qué tal, comandante? Está muy interesante el tema, comandante. Me tocó vivir la época del general Stroessner 1.
pero ahora estoy viviendo la época del general Stroessner II. ¿Quién es? Dejamos ahí nomás, comandante. Arturo Rubín se llama. Sí, la compio me va, compa. ¿Cómo que no te entiendo? ¿Qué pará, Gustavito? Por favor, ¿qué decís? No te entiendo. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Vámonos poco a hablar de fútbol, tuvo detalles. Ya está, ya tenés razón, cambiar el tema todito. Hola. Arturo, yo soy fanático de tus anécdotas. Tengo 24 años, pero de verdad te digo, déjate de romper con los Stroessner. Tenemos que olvidarnos ya de eso nomás. Ah, bueno, está perfecto, es muy atendible, ya está, pasamos. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. No, yo te apoyo en el sentido de todos los temas que vos tocas, sea historia, sea música, sea geografía, hay que escuchar y aprender. Yo tengo 64 años. Yo una vez te di el número de teléfono de el que hacía antes las 12 del mediodía, la cadena. Ese Ricardo Ortigosa, vos tenés, y es importante que aprendan. Yo tengo 64 años. Toda la historia que vos tocas, sea música, geografía, heredia, está bien. Pero No vayas a hacerme caso. porque eso de la generación nuestra, a lo de hoy no le interesa. El último punto de la señal indicó las 12:30. Hora oficial paraguaya remitida de la... Hola. 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 Señor, sí nos interesa mucho saber de la historia, de conocer la historia del Paraguay. Gracias, pero los señores mayores son, Los de Víctor y ya de Soledad ya no quiere saber más nada. Hola. Arturo, sí. De la gran puta son todas tus anécdotas, toda tu historia. Pero terminando lo que empezó, comandante, o si no, me discute, ese es la mitad nomás y después algunos saben y otros no sabemos. Ah, sí, eso es cierto. Hola. Comandante, ¿y la dictadura de Harrison? No tiene nada que ver. Hola. Comandante. Sí. Te voy a resumir, comandante, estas cosas. Oirá la letra. ¿Viste? No quiere que no tenga por qué contar. Yo no voy a contar más, tienes razón, cosas de viejo. Así, cosas de viejo. Hola. 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 Comandante. Sí. Ojalá van a hablar, Vamos a cambiar. Ya. Se rechazó. Y así es. Hoy más caro, está hoy capaz y vamos a ver las 6 de la tarde a un tema. Hola. Hola, sí. Sí. Arturo, ¿qué tal? Saludos. Bien. Yo tengo 28 años y siempre soy oyente tuyo. Y es importantísimo lo que decís, lo que siempre dicen ahí todos. Es importante conocer la historia. A mí, por ejemplo, no me gusta porque mi papá, mi abuelo me contaban todo lo que pasaba, pero es importantísimo conocer. Sí. Porque no hay que volver a repetir las cosas malas. Y soy un fanático tuyo. Desde chico mi papá me hacía escuchar, desde que tengo 10 años te escucho. Y estoy muy feliz con ustedes. Entonces, sigan así. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Arturo. Señor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dos cosas nomás, Arturo. Las cosas de los viejos, a nosotros los viejos nomás nos interesan. Los jóvenes están en otra cosa. Sí, tenés razón. Yo pienso igual que vos. Igual que vos. Te dicen eso de historia. ¿Qué es lo que pasa, Gustavito? La verdad. No la mayoría, la mayoría. Hay excepciones. Muchas felicidades al Ciclón de Barrio Obrero, a través de... Mucha felicidad al Ciclón de Barrio desde Concepción. No, este nuevo. Cristian Barúa le saluda desde Concepción, Paraguay, de Radio Primavera. Radio Primavera, sí. Que transmite fútbol a lo grande. Un abrazo y a las órdenes. Cristian, mi cariño para vos, para toda la familia y a su papá, a Víctor Barúa. Muchísimas gracias, Víctor Barúa. Vos están en la cadena de Monumental, a tu hijo Cristian, un abrazo desde el aire. Muchas gracias, Víctor Barúa, a Cristian, a la audiencia de Primavera. Hola. Hola, Arturo. Sí. La Virolí, usted veo la Virolí, ya me gustó. Este tema del... Hola. Hola. Sí. Concepción. Hola. Comandante. Señor. Comandante, una cosa que tenés que saber y que ya sabes, te voy a decir. ¿Te escuchamos?
Un abrazo. Tiene que bajar el volumen de la radio. Hola. Comandante. Sí. Gustavito. Ya en dula, vos más que uraña. Tranquilo. Está bien. Hola. Hola. Viejos son los sapos. Metele Arturo, más ellos. No está bien, pues ya pasamos ya, ¿verdad? Vamos al precio de la entrada sobre la América Olimpia, agradecemos todo, esta anécdota ya está, que toma la toma. De Taberón, viejo de calzoncillo será. ¿Cómo va a decir por mí que soy viejo? Mal educado, pelotudo, imbécil, renacuajo, cría de sermoneros, batracio, imbécilmente. Acá, chapo, se va a escribir. Hola. Hola, Arturo. Sí. Me cortaste, no te dije todo, Arturo, hace rato. Sí. La segunda cosa es, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Muy bien. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales de Casa Central, Subillala Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Hola. Comandante. Sí. Hola. Señor. Interesantísimo tu programa, Arturo. Me encanta. Si puedes contar más anécdotas del anterior, en la época del general Stroessner. Hola. Impresionante la cantidad. No, Nasami. Increíble la cantidad. Gustavito, hace calor. Gerardo, acá hace un calor. Vos no tenés calor. ¿Se siente? Hace calor. 24. Sí, 24. No se puede mejorar el sistema respiratorio. Hola. Qué calor tan berraco, hermano. Ñoño, quiero 10 helado al lado mío. Hola. Arturo. Sí. Yo también, desde los 10 años que te escucho, gracias papá. Y ahora papá hace 10 años que no quiere más escucharte. 70 ya tiene él, no sé qué pasó que no te quiere más escuchar, pero yo sigo la tradición. Ah, él no quiere más escuchar a tu papá, pero vos seguís la tradición. Eso está bien. Saluda a tu papá. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. Toda esta gente que no quiere saber de historia, que no lee, que no quiere escuchar. Esta es la gente que después se va y le vota. Siempre los mismos lacras. Porque, como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetir. Muy bien, hola. Ojo, bueno, vamos contigo, lo digo. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Queremos llegar a la meta con Teletón, comprando pecho nuggets de 800 gramos o podés ayudar vos también. Tenés tiempo hasta hoy para sumar, encontrar los pecho nuggets en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner con Apostal. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostal, a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos, desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Hola. ¿Cómo que no te entiendo? ¿Cómo que no te entiendo? Por favor, ¿qué decís? No te entienda. Estamos todos locos. Qué dispersa esta audiencia. Hola. Y bueno, precio de la entrada Sol Olimpia. Precio de las entradas de Sol Olimpia, 150.000 la zona de VIP albirroja, 100.000 preferencias, 70.000 plateas y 30.000 graderías. Se venden a través de Tiquetea, ya a la venta a partir del día de hoy. El partido es el martes a las 19:30, Sol Olimpia. 30.000 entonces las graderías, 30 graderías, 70 plateas, 100.000 preferencias y 150.000 VIP albirroja. Partido martes a las 19:30 en el Defensores. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país.
Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a vmayflores.com, regala amor, regala Vimay Flores. La elección de maíz, hoy se refirió Héctor Melgarejo, presidente de la Meliano, en el bloque que nos contaba al aire, la elección de maíz, le deseaba pronta recuperación al jugador de Meliano. Y le entrevistamos esta mañana por el tema actual de Copa Paraguay, de lo que viene a Héctor Melgarejo. Ahí se recibió, habló de Maíz, que dice Víctor, que es el jugador a que hacía mención. Sí, rotura de ligamento cruzado tiene Maíz. ¿Y Merlini? Y Merlini la misma lesión. Merlini siguió jugando el otro día. Siguió jugando, pero ya se sentía porque que ya no tenía cambio en libertad. Pero no parecía tanta gravedad. Va a ser intervenido en Buenos Aires. Sí. Y Maíz se dio en una situación donde no hubo contacto y él pisó mal y quedó sentido. Incluso el propio jugador de Sol como que le decía que estaba fingiendo. Cristian Núñez se acercó a él, pero en realidad la situación le pasó así. O sea, el típico movimiento que se traba la pierna y queda lastimosamente con esa situación Aldo Maíz. Y lo de Merlini, sumé un poco, Tito Villalba 1. Sí. Había un defensor ahí que después no jugó más. Luis Cardoso. Luis Cardoso se rompió el ligamento, sí. Vamos desde el arco. Luis Cardoso 1, Libertad. Sí. Medio campo, Héctor Martínez 2. Hugo Martínez, sí. 3, Merlini. 4, Tito Villalba. El demonio Vareiro 2 veces. Vareiro 2 veces, sí. ¿Cuánto más? Qué terrible será. Hablando de eso, tenía razón, niño, y ellos confirmaron. Daniel Ganero sigue en libertad. Continúa. Sí. ¿A vos te habían dicho? Sí, que le gusta al señor Horacio Cardoso. Le agradezco mucho a que me llamó, porque quiero decirle al niño que había anunciado, y no es que estoy desacreditando a nadie ni al niño, solamente que ratifica lo que dijo el niño. Sí. Que continúa Daniel Ganero al frente de Libertad. Si quieres tuitear, Daniel Ganero continúa al frente de Libertad. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a vmayflores.com, regala amor, regala Vimay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. ¿Ya viste la colección de autitos de Shell? Cargando 150.000 de Shell V-Power más 50.000 guaraníes, puedes llevarte el exclusivo Ferrari F1 o la batería Bluetooth para manejar tu autito desde el celular. Además, todas tus cargas por cualquier monto participan por uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell, coleccionalos todos.
En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras en la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Es terrible, niño, ¿eh? Sí. Muchas lesiones últimamente. Muchas lesiones. Sí, en Cerro hubo varias. Hace poco se lesionó Luis Vargas jugando reserva en Luis Mallorquín. Vargas. No, en el partido antes de General Caballero Mallorquín se rompió el ligamento Cerro lateral tuvo izquierdo. Díaz Morales, Morales, Fabián Franco, ahora Luis Vargas, y hay otros 2 jugadores más que en reserva se rompieron este año. 6 en total con esta de Vargas, que se confirmó hace poco. Creo que era Pedro Álvarez uno y hay otro chico de reserva que tuvo que afrontar esta lesión, que él los deja al margen 6 meses. Vargas se opera en estos días y ya hasta más o menos marzo, abril del año que viene no va a poder jugar. De hecho, estos jugadores, el caso de Merlín y Maíz, si se operan ahora recién volverían a principios de abril, ya con el campeonato de apertura en segunda ronda más o menos. Kenton, estás de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto te llevas tanque lleno de regalo. Visítanos en otras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Ecoliscon y Remington. Podés ganar un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaika.com.py. Ya estás participando, entérate más en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Y ahí está, vos tenés Melgarejo, Gustavito. Porque habló de Maíz. Queríamos hablar con Aldo Maíz. ¿El médico de Ameliano puede hablar también? Sí. Sí, hay que ver el... Creo que viajan ahora en un rato a Encarnación, van en avión. Sí, ayer nos decíamos, los charter van los dos. Sí. El horario, dependiendo de eso, para contactar con ellos. Creo que Nacional, ahora... el que está ahora, por lo menos, según la página de la APF, ya estaba llegando ahora a Encarnación. A las 13 sale Ameliano. Ahí el segundo entonces Ameliano. Sí. Primero ¿Cómo se lastimó Maíz? En el partido ante Sol. ¿Pero qué pasó? ¿Quién le tocó a alguien? Estaba en un forcejeo con Cristian Núñez y en realidad no hubo contacto, pero él termina pisando mal. Y el típico momento donde se traba la rodilla. ¿Y Merlini? Se traba contra el suelo. ¿Y Merlini qué le pasó a Merlini? Y Merlini en un momento yo lo vi saliendo a un costado a ser asistido. Sí, yo pensé que era muscular primero, pero después era rodilla. Y entró a jugar con esa situación. Entró a jugar, completó 15, 20 minutos. Sí, no me equivoco, fue a trabar una pelota, pero fue más o menos extraño cómo fue el movimiento. Pero sí. Una pena lo de Merlini, ¿eh? Sí. Y lo del demonio Vareiro 2 veces. 2 veces, exactamente. Vareiro está de vuelta en recuperación, ya no juega hasta fin de año por esa situación. De hecho, él la primera vez que se rompió fue en la Copa América del año pasado. En el caso de Merlini, es una lesión parcial del injerto del ligamento cruzado. Él ya se había operado. Es una lesión parcial. ¿Qué quiere decir eso, niño? Y por eso será un médico que nos explique. ¿Y tenemos que llamarle a quién? Porque el informe es una lesión parcial del injerto del ligamento cruzado. Eso no sé si es 6 meses. Generalmente el que está involucrado en Libertad con estos temas es el doctor Benítez Musa, que suele ser accesible. Llámale, no quiere hablar. No quiere. Benítez Musa no quiere hablar. ¿Por qué no quiere hablar? Por lo menos en privado. No, vamos a llamarle a Benítez Musa. ¿Por qué no habla? ¿Cierto lo que porque dice? él sí o sí maneja el tema de las lesiones cuando los jugadores tienen que ser operados, etcétera, etcétera. Por lo menos para saber cómo seguir, porque buen punto el que toca, Jorge. Es una lesión parcial de injerto. Hay que ver si requiere otra cirugía, si cambiar el injerto o cómo sería en este caso. Vamos, pues sí, pues, porque esto que está diciendo el nuevo, esto que está diciendo el niño. Nuevo. ¿Y qué que sí que ya tenía, veo? Ya tenía una lesión de años anteriores. ¿Y él sabía lo que estaba pasando? Tenemos que saber lo que estaba pasando. Sí, allí estoy tratando con un doctor también para algo más o menos similar, si nos puede dar porque creo que es diferente, no llega a la gravedad de 6 meses, pero sí. No, la recuperación dijo en Radio 1 Editores que la va a hacer acá. Ajá. Lo que queremos es cuánto tiempo queda afuera. Claro. Porque el que no pueden hablar ellos, el demonio Vareiro se fue intervenido.
Sí. ¿La segunda vez? Sí, había viajado hace un mes más o menos. Porque él no quiere hablar, no pueden hablar. No, pues. no, hasta que termine el campeonato no son Lo liberados. único que sabemos es que Daniel Garnero continúa en libertad. Llegó noviembre, mes aniversario de Farmacia y Perfumería Catedral. Cumplimos 117 años y los regalos te los llevas vos. Una fecha, 11 momentos, 11 premios. Por cada compra de 30.000 guaraníes generas un cupón y comprando productos de las marcas participantes generas doble cupón y puedes ser uno de los 11 ganadores de increíbles premios. En Farmacia Catedral desde 1905, además de cuidarte, amamos premiarte. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocadas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar millones en premios CNT Che por Emoy. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha las semanas con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Con tus compras participas de la promo 1.000 millones en premios. Sorteamos todos los días millones en efectivo. Tu compra te sale gratis. En el sorteo final, una increíble Amarok Full Equipo. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. Se me hace igual, niño. Sí, va a viajar a Buenos Aires a consultar con un especialista. Sí, a Buenos Aires se va y la recuperación la va a hacer acá, la dijo próxima semana. Públicamente. Pero sí, mínimo 6 meses, y es lesión parcial del injerto de Merlini, o sea, lesión parcial del injerto del ligamento cruzado, y allí se va a tener un panorama claro luego de la consulta con el especialista. Lo que decía hoy con relación a más incluso Héctor Megarejo y toda la situación en Amelia. Difícil la situación, tiene que ganar los 6 puntos y esperar. Hablamos del tema, esto se llama angustia, Héctor. Yo creo, Arturo, la angustia ya fue después del partido 12, ya llegamos a un tipo de resignación y bueno, ahora ya estamos esperando el milagro. Sí, muy realista porque es así. Mañana es la Copa Paraguay en Encarnación, la final, y si Ameliano es campeón, puede jugar la Sudamericana a un descendido. Eso no, vos querés primera, Héctor. Quiero los dos, Arturo, pero bueno, ahí si me da a elegir que prefiero la permanencia, ¿verdad? Para seguir creciendo institucionalmente, como te estuve diciendo en la radio el día de ayer. El título va a ser importante para la historia del Sportivo Ameliano. Los títulos no tienen sustitutos, ¿verdad? Sí. Pero para que la institución siga creciendo y podamos llegar a concluir la obra que estamos emprendiendo allá en la ciudad de Villeta, necesitamos permanecer en primera división. ¿Qué puede acontecer en caso que tengan lo de Villeta, no estén en primera? Van a intentar el regreso lo antes posible porque para eso están planificando el estadio en Villeta. Sí. Ahora hay una primera etapa que yo creo que de la forma que estamos llevando, si Dios quiera que no, Arturo, no quiero ni hablar de eso, pero ese estadio va a estar habilitado para albergar juegos de intermedia, ¿verdad? La diferencia entre un estadio para intermedia y primera división es muy grande, ¿verdad? Y entonces tener que buscar la forma de generar recursos para poder llegar a tener un estadio en condiciones para albergar juegos de primera división, que va a ser importante, muy importante para la institución y también para la ciudad y el departamento central mismo. Claro, eso estamos hablando nosotros en Villeta, jugando incluso, y perdón, porque la situación solamente un milagro podría salvarle a Ameliano en primera, digo, volviendo. 3 milagros, Arturo. 3 milagros, no 1. 3. 3. ¿Cuál? ¿Primera? ¿Después? No, primero la penúltima, después la última fecha. Sí, eso sí. Sí, partido tras partido, es verdad, pero debo preguntarte aquí, incluso plantel disminuido, todo lo que fue primera, ir a la intermedia, hay muchos cambios ahí, y cambios bruscos incluso. Sí, realmente es cierto. Por suerte la casa está ordenada, administrativamente y financieramente el club está muy ordenado y tal vez ese golpe económico de bajar de una categoría a otra no sintamos tanto, ¿verdad? En lo que tiene que ver para el armado del plantel, pero bueno, ni quiero hablar de eso, Arturo. Yo tengo fe y creo en los milagros. Y bueno, y vamos a seguir charlando ahorita en la medida que vaya pasando la hora. Mañana es la final en Encarnación. Están viajando en vuelo charter, ¿no? Sí, viajamos hoy. Ayer nos enteramos la mala noticia de Aldo. De acá le quiero desear mucha fuerza en su mejor nivel, en un gran momento donde incluso ella tenía
ofertas para retornar al fútbol del extranjero e incluso ofertas del plano local. Sufrió la lesión de ligamento cruzado que bueno, o sea, de vuelta es algo que le sucede al club y le sucede al atleta, y para de acá desearle más que mucha fuerza. Es joven todavía, tiene 22 años, y aquí a un par de meses ya va a estar de vuelta en las canchas y demostrando todo lo que estuvo demostrando este año. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Mucha fuerza para Aldo Maíz, que también le deseaba al presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo. Elvio, ¿cómo te va? Un gusto, Arturo. ¿Cómo estás? Saludos a los muchachos. Bueno, nos enteramos, redes sociales, gracias. Elvio, lo de Robert Morales, contanos más de él, contanos más de Robert. Y nada, ya está con el alta médica. Esperemos ahora si el cuerpo técnico de Cerro Porteño decide ya ponerlo en campo con el grupo, porque ya venía haciendo también trabajo de campo hace creo que 10 días. ¿Quiere decir que ahora en manos de quién está la decisión si ya va a trabajar? Normalmente digo. Sí, en manos del cuerpo técnico y médico, me imagino. Y también el jugador, porque el jugador ya se siente bastante bien. ¿Hablaste con Robert? ¿Qué te transmitió? ¿Qué te dijo Robert Morales, Elvio? Sí, antes del viaje también y después, porque ya hace tiempo estaba con muchas ganas, y ahora que ya se tiene la alta médica, ya definitivamente puede estar entrenando ya lo poco que le falta, ¿verdad? Porque a nivel físico creo que ya está 100%. ¿Y cómo le deben extrañar en Cerro? ¿Cómo se siente su ausencia? Sí, imagínate que hasta ahora no se pudo superar esa cantidad de goles, ¿verdad? Pero bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar y cuándo también, ¿verdad? Entonces yo creo que esto le va a dar más fuerza y espero que pueda volver mejor todavía. Y incluso en la selección paraguaya, acordate que están Ciso, Miguel Almirón, anda muy bien Melgarejo, Deli González, Robert ahora, ya está a disposición de selección. Eliminatorias en marzo, Olvio. Sí, yo creo que ahí ya va a arrancar con todo. Esperemos que ya esté por lo menos con muchos partidos encima y que ya pueda volver con todo, recuperar totalmente esta confianza que siempre la tiene, ¿verdad? Y que pueda ya empezar a aparecer con goles. Y reiterarnos, esto es un momento, hoy ya tiene libertad de acción para trabajar como uno más en Cerro. Sí, esa libertad de acción lógicamente lo tiene que corroborar el cuerpo médico con el cuerpo técnico, y si ellos deciden ponerlo ya con el grupo, seguramente va a ser así, y si no, y esperan llevarlo de a poco otra vez y que arranque después la pretemporada, también sería decisión exclusivamente del club, del cuerpo técnico y los médicos. Está muy bien el viejo Juan Escobar, que no importa que no nos atienda, no quiera hablar los motivos. Contanos de Juan Escobar vos. Y Juan está bien, ya volvió después de aquella lesión sin la cirugía, jugó los 90 minutos los dos partidos, se siente súper bien, y yo creo que después de esta buena pretemporada que van a tener, va a volver con todo nuevamente. Él volvió en 1 mes y medio ya, ¿verdad? Me acuerdo en su momento nos contaste, él tuvo una rotura parcial y en su momento más joven había tenido la misma lesión y no requirió operación, pero aquí veo que en 6 semanas él ya volvió otra vez a jugar, ¿verdad? Sí, lo que yo le había dicho a la gente en México y todos ellos me dijeron, no, este va a ser 6 meses, y yo le dije, lo más probable, conociéndole a él, capaz que no pase por cirugía. ¿Y cómo va a ser eso si es una rotura total del posterior? Y fue así, porque en aquella oportunidad era una rotura parcial, digamos que no sé si 50 o 60%, en aquella selección sub-20 en Uruguay en el 2015. Y de ahí cuando él vuelve con la recuperación ahí con el doctor Rolando y los profesionales de Luqueño, volvió a jugar después de 2 meses y medio. Y fue lo que yo le había dicho a la gente en México, que acá con toda la infraestructura que representa Cruz Azul y con lo que ya avanzó de un tiempo a esta parte de la medicina,
yo estoy seguro que él va a volver en menos de 2 meses y ellos no me creyeron. Entonces, yo creo que en 40 días él ya volvió. Sí, se cumplió, porque justo veía reportes del día que retornó, que fue a principios de octubre, y los medios hasta hablaban de una recuperación entre comillas milagrosa, porque describían que una lesión de ese tipo tarda mucho más tiempo, y Escobar volvió en 1 mes y medio. Y me acuerdo que en las entrevistas que concedías a nosotros ya nos advertías de esa situación, o sea, había esperanza de que vuelva rápido y que no sea una lesión que lo tenga tanto tiempo parado. Sí, porque es lo que él me había manifestado desde el otro día que pasó esa lesión. Me dijo, no sé, yo me siento diferente, yo me siento mejor que aquella vez, porque en aquella vez fue, vamos a decirle, la mitad del ligamento roto. Entonces eso seguramente se movía y seguro que le afectaba más, le molestaba, le dolía un poco más. Y esta vez él ese dolor casi no sentía, ¿verdad? Entonces ahí el médico le dice, claro que no vas a sentir si ya está totalmente roto. Y cuando va y en Guadalajara, y el profesional que allá es el número 1, lo prueba, le hace todos los ejercicios con fuerza con el brazo para ver si le movía, y dijo que posiblemente si es que en 1 mes él recupera y entra en cancha, no se iba a operar, y dependía de él. Y fue lo que pasó. Entonces yo creo que él en 18, en 20 días ya estaba otra vez trabajando en campo, y a los 1 mes, cuando fue a hacer otra vez la revisión, ya le dio el alta el médico, y ya para entrar en la liguilla ya jugó esos 90 minutos y entraba en la liguilla. ¿Él sigue en Cruz Azul el próximo semestre? Y por ahora sí, porque tiene muy buen contrato, firmó recién hace 6 meses, entonces más allá de que los clubes también allá, los grandes, o sea, los que mejor pagan hasta ahora lo tienen en carpeta y lo quieren, ¿verdad? Pero allá yo creo que seguramente tendrían que ponerse de acuerdo los clubes para que se puedan mover los jugadores, más allá de que es muy fácil allá hacer eso, no como acá que hay más rivalidad de repente y no es tan fácil pasar de un club grande a otro teniendo contrato. Está bien, un saludo del aire por esta atención para con nosotros, muchísimas gracias. El saludo de siempre y muchísimas gracias por la preocupación, Arturo. Adiós, gracias. Elvio Rojas. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero, disfrutes un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Imperdibles Cyber Day en Tupí. Hasta mañana tenés descuentos exclusivos e inigualables. Aprovecha los descuentos hasta en 15 cuotas. Y si ya sos cliente, abonás recién en el mes de diciembre. Además, comprando en Tupí podés ser ganador de una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro, más una camioneta Ceres 500 0 kilómetro, más 100 espectaculares premios. Cyber Day en Tupí. Marcos Rivero, una figura estelar del Chenidense. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo ahí para ustedes. Bueno, Marco, contanos, Chenidense, lo que viene, contanos, ascenso a primera, ¿cómo viene? No, bastante bien, la verdad que ya estamos viendo y organizándonos todo para lo que será el campeonato del año que viene. Estamos con la ilusión de poder hacer un gran campeonato nuevamente el año que viene, así que nos vamos a preparar para eso. ¿Y qué es más? Santana está buscando jugadores argentinos ahora, justamente en la Argentina. Sí, seguro, ¿verdad? Un poquito parte de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Así que esperemos traiga buenos jugadores, ¿verdad? Que es lo que le pedimos. ¿Vos cómo te sentís, me supongo, bien, protegido, mimado en Chenidense, ascenso a primera, con la trayectoria que tenés, Marco Rivero? Bastante bien, la verdad que es un club donde me siento muy cómodo. Un año espectacular para mí en lo personal, me tocó jugar todos los partidos del año y hemos conseguido un ascenso muy justo para nosotros, así que contento y esperemos el año siguiente seguir por este mismo camino, ¿verdad? Marcos, contigo ya particularmente se dio la renovación, ¿ya firmaron el nuevo contrato o está todo acordado de palabra hasta ahora? No, de hecho que yo tengo un contrato especial, vamos a decir, con el club. Si nosotros ascendíamos, yo tenía un contrato de 1 año más con ellos. Se renueva automáticamente, o sea, ya tenés las condiciones establecidas, porque ayer nos decía el presidente que con varios de tus compañeros todavía tiene que conversar, por eso simplemente la pregunta. Sí, están en conversación con los compañeros, la verdad que la idea es mantener la base prácticamente que ha conseguido el ascenso, obviamente traer refuerzos pero en lo personal sí, nosotros ya
ya estamos. Nosotros al comienzo de año ya hicimos un contrato en donde si Trinidad subía, mi contrato se extendía por un año más. Bueno, Marcos, lo mejor para vos, gracias. Ya te tendremos en primera con Trinidense. Gracias por este tiempo, Marcos. No, a ustedes un gran abrazo ahí. Adiós, gracias. ¿Una figura estelar? Sí. Finalista de la Libertadores en su momento, jugó partidos de las caras visibles que eliminatorias tiene... incluso con la selección. Sí, señor. ¿Cómo te va, doctor Ditore? Hola, Arturo. ¿Cómo andamos? Bien. ¿En qué momento se dan cuenta lo de Merlini, que no pudo abandonar la cancha porque ya estaban los cambios hechos y aguantó, continuó y ahora va a ser intervenido en la Argentina? Contanos, estará afuera 6 meses, ¿no? No, nosotros no nos dimos cuenta. Vimos que tenía una lesión en la rodilla, ¿verdad? Pero no podíamos saber la magnitud del problema. Inclusive después de terminar el partido, yo estuve hablando con él. Bueno, ya estaba con molestia, estaba con una cierta inestabilidad, pero no teníamos todavía la certeza. Recién anoche que se desinflamó eso más y se pudo hacer todos los estudios correspondientes, se certificó su lesión. Lo del ligamento, ya hay una experiencia anterior con él, ¿verdad? Doctor Víctor de Caso Merlini. Él fue ya operado en la Argentina cuando jugaba allá, de una lesión similar, ¿verdad? Y bueno, ahora tiene de vuelta la misma lesión y se tendrá que hacer el mismo tratamiento y todo el proceso de recuperación, ¿verdad? Indudablemente estamos hablando de algo que ya... ¿Cómo repetir es, doctor, o no? ¿Cómo qué? ¿Cómo Disculpa. repetir? Él ya tuvo una lesión anterior. Sí, ya tuvo la misma lesión. Y la misma lesión, solamente que son situaciones que ocurren, ¿verdad? Y bueno, hay que volver a operar y hacer todo su periodo de recuperación, que ya sabemos más o menos que anda alrededor de los 6 meses. ¿Se va a hacer intervenido en Argentina? Él pidió, sí, porque ya había sido intervenido ahí con un médico, entonces solicitó a la comisión directiva, era el permiso correspondiente, a ver si nosotros autorizábamos eso. Y sí, lo analizamos y autorizamos que vaya a la Argentina a hacerse su tratamiento allá quirúrgico, ¿verdad? Y después la recuperación acá. Y bueno, es el caso de Merlini. ¿Y cuándo se reúnen por el tema del plantel? ¿O van a esperar que termine el campeonato y después los que se van, no, que vuelven? Vamos a esperar que termine el campeonato. Estamos ya cerca, o sea que no hay apuro. Y bueno, esto de la racha, estamos hablando lo de Cerro, ahora lo de Libertad. Cerro tuvo varios, Libertad. ¿Cómo está Martínez? Bien está, él ya está listo para jugar, ya está en condiciones, solamente que no sé si era prudente hacerlo, jugar estos partidos, ¿verdad? Ahora que faltaban, ya dependía del cuerpo técnico, ya está alta médica tiene. Y si no, esperar y hacer una buena pretemporada, total, faltan 2 fechas, no veo mucho la necesidad de apurar eso. Está bien, gracias Rubén Ditore, muy amable doctor. Listo, Arturo, un abrazo. Gracias. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas disponible en todas sus tiendas de línea del país. Síguenos en redes sociales como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola puedes coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Academia de Fútbol Legends RS24, con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos.
La mejor opción para instalar su industria Depósito Fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merecen con los repelentes base. Gracias a César Orrego por el dato. Me reporta, observando lógicamente en la búsqueda de las noticias, Merlini había sufrido Cesarito. La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el año 2017. 2017. Cuando jugaba en San Lorenzo de Almagro. Esa fue su primera intervención quirúrgica. Y ahora es el injerto el que tiene problemas de esa operación. Por eso tendrá que volver a ser intervenido. Y el segundo aporte importante de César, me describe cómo fue la jugada, porque la verdad yo no estaba recordando. Fue una corrida por izquierda, gana línea de fondo, tira el centro y justo le traban al momento de meter el centro a Merlini, y ahí queda tocado en la rodilla. Después sale a un costado. Claro, y ahí es donde pasa, creo que le habla a Garnero y viene un asistente, porque fue una pelota donde él peló. Exactamente, cuando le traban. Que dice Cesarito en la media cancha. Sí, para meter el balón largo. En la media cancha. Traban y ahí él ya queda. Sí, en la afectado. media cancha, ahí cae. Sí. En la media cancha, hacia la izquierda. Sí, esa. Y luego siguió con duda el partido y era como que tenía algo que no le cerraba y al final era la gravedad de la lesión. Y los compañeros le seguían pasando la pelota y él como que caminaba. Hay una inclusive que intentó una contra y que no pudo, después se dio el pase. Pero se le veía mal. Sí. Era uno menos. Se le veía mal. La Liquiban más grande del país está de regreso. Liquiban. Hasta el sábado 5 de noviembre vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Además, comprando productos de la marca Electrolux participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y de motos Kenton. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. El pase de Morel es de Lanús. Un porcentaje. Sí, el 25% de Lanús, el 75% de Guaraní. Estudiantes le quiere comprar el pase, pero ahora ya están en negociaciones Estudiantes con Guaraní acerca de la compra del pase de Morel. Jorge Morel. ¿Cómo te fue la temporada, Jorge, en la Argentina? Contanos. Integrante, dicho sea de paso, de la selección nacional. Contanos, Jorge. Jorge Morel. Bien, súper bien. Jugué casi todos los partidos. Nos jugué seis partidos en todo el año, entonces jugué casi todos. Y muy contento por eso y me fue muy bien, la verdad. ¿Las expectativas llenaron? ¿Le costó mucho, Jorge, en Estudiantes? No, la verdad que no. Tuvimos un arranque muy bueno en Copa Libertadores, en el torneo. El segundo semestre sí nos costó un poco porque se fueron algunos jugadores, pero yo creo que dentro de todo clasificamos una copa y que será lo importante. Y con una muy buena cantidad, Jorge Morel, de paraguayos en la Argentina como hace tiempo, ¿no? Sí, muchísimo. Y todos creo que en muy buen nivel. Y promediando una buena cantidad de partidos, de minutos allí en tu puesto y lo que significa la intensidad del fútbol argentino, igualmente ya agarrando el ritmo de lo que es el fútbol argentino después de tu paso anterior por Lanús, Jorge. Sí, así es. Yo creo que eso me ayudó bastante a poder adaptarme rápido a todos los estudiantes. Y por suerte, como te dije, jugué casi todos los partidos y estoy contento por eso. Bueno, Jorge, el tema de la selección nacional, contanos, llegaste a hablar con Barros Esqueloto, ahora vienen 2 amistosos, 16 Perú, 19 Colombia, ¿te dijo algo, no? Sí, estuve leyendo que hay amistosos, pero conmigo no se contactó nadie y siempre, como digo siempre, si me toca estar, trataré de hacerlo de la mejor manera. Sí, señor, ¿y cuándo volvés a la Argentina, Jorge? Vuelvo el 5 de diciembre. Ah, el 5 de diciembre. ¿Y vos seguís en Estudiantes? Hasta el momento están negociando que mi continuidad en Estudiantes. Es a préstamo de Guaraní, ¿verdad? ¿O cómo es? Jorge, para recordar, préstamo de Guaraní, sí. Préstamo de Guaraní. Sí. El clasificado. Una opción ahora Claro, a Copa Sudamericana, y el técnico te ubicaba en diferentes posiciones dentro del campo también, Jorge. Sí, estaba jugando de central, algunos partidos volví al medio, después volví atrás de vuelta. La verdad que iba rotando mucho. Y bueno, Jorge, lo mejor para vos, momentito, es importante lo que nos dijo Niño, que depende
el tema con Guaraní. Sí, la opción por eso. Porque si no te preguntaban, ellos podíamos creer que el pase ya se compró, está préstamo. Si debe ser compra o se puede extender el préstamo, sí o sí compra debe ser, Jorge. Creo que sí o sí compra. Ah, sí o sí compra. Claro. Ah, sí o sí compra. Estudiante, si te quiere, debe comprar el pase. Sí, así mismo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keko, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Está el doctor Carlos Sosa Juvellano. Primero tenemos que agradecer toda la atención que tuvo para con nosotros, es la verdad, en esta su despedida como vicepresidente de la APF. Y la divisional no sigue más. No. ¿Cómo te va, doctor? Muy bien, ¿cómo estás, Arturo? Un cordial saludo para vos y para todos tus acompañantes en el espacio deportivo. Agradecerte toda la atención, doctor, que siempre tuviste para con nosotros. Muchas gracias a vos también por todas las consideraciones que has dicho sobre mi persona. ¿Cómo te encuentras esta situación de abandonar la APF, Óscar Zaputovich en tu reemplazo? ¿Qué sentís vos en este momento, doctor? Bueno, yo siento un término de funciones, como obviamente es, ¿verdad? Es una nueva época que me toca vivir, en donde yo voy a seguir siempre en el fútbol. Lo que dejo es un cargo. Los cargos no son eternos, así que, pero no dejo el fútbol. O sea, yo voy a seguir siempre en el fútbol porque es mi pasión. El tema de esta sustitución o de este reemplazo, te hicieron saber cómo y de qué manera y por qué la aplicación de Cerro. Aclarando algo me parece importante si lo consideras. Ustedes se nos Bueno, eso tendría que preguntarle a la gente de Cerro, digamos. En un principio yo tuve el apoyo, ahora no lo tengo, entonces me pareció coherente dar un paso al costado. Claro, es decir, no te preguntaron en eso, porque vos no representas a Cerro, quienes tienen cargos, no. El presidente y vices representan a la APF en el fútbol paraguayo. Vos no sos representante. Así mismo. Es decir, no sos un representante de Cerro en la cúpula dirigencial. No soy representante de Cerro. Es más, fui electo por todas las divisionales, etcétera, ¿verdad? Pero eso es desde el punto de vista reglamentario. No hay representación de clubes en el Consejo Ejecutivo. Los representantes de los clubes están en las divisionales. Entonces, los miembros del Consejo Ejecutivo no trabajan para su club, trabajan para la APF. ¿Y en Cerro que hicieron que trabaje para Cerro? Esa es la diferencia. Pero en Cerro te habrán pedido que trabaje para Cerro. ¿Algún disgusto? ¿Cómo no defender los intereses de Cerro? Hay muchas cosas debajo de esto, doctor, ¿no? Sí, es muy probable que la gente todavía no tome conciencia de ese cambio que ya se produjo mucho antes. Ya en la época de Oscar Harrison como presidente, se produce este nuevo esquema administrativo de la APF. En el anterior esquema, vos te has de acordar, Arturo, había una junta directiva. Sí, me acuerdo. En donde incluso iban los presidentes de clubes. Y cada miembro de la junta peleaba por su club, pero nadie trabajaba por la APF. Eso se cambió. Los representantes del club se enviaron a las divisionales y se creó entonces un comité ejecutivo que hoy es consejo. Y los que están allí representan a la APF y trabajan para la APF. A partir de allí la APF empezó a ser superavitario, porque anteriormente incluso el presidente tenía que poner plata en la liga entonces, en la liga. Pero cuando los dirigentes empezaron a trabajar por la APF primero empató, después empezó a ganar y hoy es una empresa, yo creo que administrativamente muy bien llevada, y con muchas inversiones que nunca pensamos que íbamos a poder hacer. ¿Y en Cerro cómo ves? ¿Y cómo crees que te ven?
Y yo no estoy en Cerro, no puedo decir, pero Cerro siempre fue un club ordenado. No, mirando vos, Y creo vos, que Cerro. sigue siendo ordenado, igual que en la APF. Nos faltan éxito deportivo en Cerro, en el campo internacional. Es una deuda no de Juan José solo, de todos los presidentes anteriores también. ¿Y te vas a ver a Cerro, te irás o no? O cómo, te digo, ¿cómo te ven? No estoy hablando de que seas homenajeado o venir a nuestro palco, quedarte, doctor Sosa Jovellanos. ¿Vos considerás un gesto de ingratitud esta dirigencia sos vos? No, yo creo que es un cambio de óptica, un cambio de dirigente, punto. Y eso ocurre, es normal. Estuve 9 años como vicepresidente y estuve más tiempo como miembro y también como representante en la divisional. Allí sí era representante de Cerro y cumplía las órdenes de mi club. Y ahora no quisiste cumplir la orden de tu club, se confundieron los roles. Y ahora yo tengo que cumplir las órdenes del consejo ejecutivo. Por eso Tenía te que digo. cumplir las órdenes del consejo. Por eso te digo, vos Porque yo me debía al consejo, y eso es lo que hacíamos, ¿verdad? ¿Qué cosas internas que no le vas a decir, doctor Sosa Jovellano? ¿Alguna petición que te hicieron, que vos lo dijiste eso no, y se molestaron en Cerro? No recuerdo nada de esa naturaleza. Tampoco quería acordarte. No, yo recuerdo bien todo, tengo muy buena memoria, Arturo. Está bien, doctor Carlos Sosa Jovellanos. Hoy es la asamblea. Sí, hoy es la asamblea. Y bueno. Así es. Gracias, doctor, por todo este tiempo, te mostré reconocimiento. ¿Ya te alejaste ahora, doctor? ¿De dónde? No, yo sigo hasta que asuman el cargo, que si hoy se elige, supongo que lo van a hacer mañana o si no el lunes. Deben asumir el cargo los nuevos, ¿verdad? Y los antiguos también. ¿Y vos te vas hoy a la asamblea? Continúan. Hoy te vas. Voy a tratar de estar antes de la asamblea un momentito. Y después te despedí, te vas. Porque sigo siendo vicepresidente, ¿verdad? Sí, entiendo, pero en las elecciones esa silla ya va a estar ocupada. Claro, para las elecciones, cuando se abren las elecciones, yo me voy. Recordate que también culmina un periodo, hay que aprobar. No creo que no se aprueba hoy, eso se aprueba después. Pero es así. Si te invitan a hacerlo, te va al palco ahí, ¿o dónde va a estar? Para los partidos. Y si me invitan a palco, me iré al palco sin problema. Y si no me invitan, me iré a un palco particular o me iré en preferencia. ¿Cómo te quiero preguntar? Vos te iba a preguntar ya. ¿Están rotas las relaciones con Cerro, doctor Sosa Jovellano? Con la dirigencia de Cerro. Para nada. Yo tengo buena relación con casi todos los dirigentes, sin ningún problema. Bueno, disculpa, a esta pregunta de que ya no en la dirigencia del fútbol, y está Oscar Zaputovich. Chao, doctor, gracias por tu tiempo y una vez más gracias. Encantado, Arturo. Gracias, doctor Sosa Jovellano. Sosa Arias. ¿Cómo, Luis Sosa Arias. No, terminó. Sosa Jovellano. Sosa Arias. Para Luis. Sosa Jovellano. Él es Sosa Arias. Bueno, listo, Luis, no hay problema. Para la audiencia también es Sosa Arias. Sosa Jovellano, disculpa. Pasa por Ecopetrol, participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes Petronas, ya estás participando. Entérate más en redes sociales, @CopetrolPY, Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL.
Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local. Bomboleski número 45, estamos sobre Avenida Bomboleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, corta césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Hola Arturo, saludos para todos. Garnero es el primer confirmado. No es Garnero primero. Garnero, Chiqui Arce. Cáceres. Cualquiera sean los resultados próximos Sí, años, digo. sí. Cáceres, Garnero. Y después los recién ascendidos, Arrúa y Florentín. Y Sarabia me imagino que va a continuar, pase lo que pase con Nacional. Yo le pongo una fichita a Troadio también. Aunque ayer hablaba... Que tuvo sondeo y que falta analizar, claro. Contrato, Cuestión de ver. Que hay que ver qué pasa. Después una sorpresa, Trovadio sí se va a otro club. Sí, sería una sorpresa, exactamente. Es una sorpresa. Más de una vez discutieron que tenía que irse. Sí. Y él dijo, yo no me voy, dijo. Yo no me voy a ir. Sí. Decisión propia, yo me quedo, dijo Trovadio. Tuvo que defender su trabajo ante los presidentes de la Liga Guayaña. ¿Dónde está Luis Cáceres, el doctor? Villarrica, a ver. Y sí, o capaz está viniendo para la asamblea. Puede ser. Tiene que salir un rato. Porque va a decir no confirma él, pues. Entonces no estamos especulando nosotros como periodistas, directamente vamos a la información. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos, cegullas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información, llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Sanicer y Claucol se une para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales @Sanicería @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los 3 días de mega descuentos en Punto Farma, hoy, mañana y el sábado. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 481 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-23-23-23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Reiteramos saludos para Cristian Barúa desde Radio Primavera en Concepción Niño. Saludamos a su papá, saludo muy especial a su papá Víctor Barúa, en Radio Primavera en Concepción, que está con la red monumental satelital. Un abrazo del aire para Víctor, para su papá Víctor Barúa, para su hijo Cristian, para la gran noticia de Radio Primavera. Ya probaste sorteo, ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Ganale a la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar cumple 50 años y lo celebra con el sorteo de 50 premios, con los créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre. Participas del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 km y otros espectaculares premios. Ingresa a comisipar.com.py para enterarte de toda la promo. Comisipar, 50 años liderando e innovando.
¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de un somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma con 35% de descuento en los productos de Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974 202025. Super Espuma, viví más despierto. Hablar con Juan Carlos Galeano, porque ya lo hicimos esta mañana, se habló de la lesión de maíz, incluso Héctor Melgarejo. ¿No quiere hablar, parece, con la prensa Juan Carlos Galeano? ¿Habló en nuestro medio? No, estos días no. ¿Por qué así? Se llamó silencio. Solo Roque. Huilla. Roque el vocero. Yo creo que va... No, Roque no es el vocero. Va a esquivar un poco el... No, ni Roque aclaró que el título personal. El tema de evitar la polémica, me parece. Juan Carlos Galeano. Creo yo que... ¿Y le puedes acreditar a Roque Cubillana? Y sí, es que tiene otro pensamiento. Yo creo que lo de Roque es cuestión suya. Sí. Totalmente suya. ¿Y por qué le sacó al 9? ¿Cómo es la que se fue de Sol? Duma. Duma no. Si le querés llamar a Duma, le voy a tener el teléfono de Duma, Gerardo. Le podés llamar, no está más en Sol América, ¿verdad? No está. ¿Y por qué salió? Justo la mañana del partido, el martes, fue eso. Nos enteramos por lo menos esa mañana que no seguían Sol. Sí. Y venía jugando y metiendo goles. Sí, incluso venía siendo titular. Por eso titular. Llamativo lo que Y eso es lo que dijo Roque, güey. Que le llama la atención. Pero eso es una cosa interna del club. Sí. Solamente tiene que jugar la Copa Sudamericana. No creo que vaya a patear contra sus propios intereses. Claro. No va a patear. Algo habrá pasado. Y Carlos Gianni ahora no contesta, no responde. Preguntarle qué ocurrió con él. El señor el nicaragüense Jaime Moreno, que vino acá, jugó poquísimo. Poco. Ahora jugaba de titular el último partido. Pero jugó poco. No juega mucho. Para hablar con Carlitos Gianni sobre eso. Y Sol se está quedando fuera de todo ahora. Y hasta si llega a ganar a Meliano el fin de semana y pierde Sol en la última fecha, todavía llegaría sin salvarse. ¿Quién? Sol. Si es que gana a Meliano y Sol no gana. Sol necesita 2 puntos o menos sin después. Depender de nada. 2 puntos sin depender de nada. Pero puede perder ante Olimpia y si a Meliano pierde o empata, ya se salva a Sudamérica. Sí, señor. Llegó a recuperar la Cetambre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, Recuperar la Cetambre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante de este control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger. Renová tu casa con Zika. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Bellaram 751 Casico Becheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Marisca López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa ICRL. Primera vez una Copa del Mundo, 5 cambios. Sí, primera vez. Sí. Y 26 en plantilla, ¿verdad? 26 en la lista. ¿No hay antecedentes de eso? No hay. No hay antecedentes. 5 cambios. 5 cambios. No hay antecedentes. Y 26 en plantilla. Vamos por los cambios que van a hacer y quién tiene más. Ahí va a haber una gran diferencia. Y Brasil de entrada. No, y sí, los candidatos. Así... Los candidatos, por ejemplo, ante selecciones como Irán, Arabia, Túnez, van a marcar diferencias los que obviamente tienen mucho más potencial. Francia se quedó disminuida con las 2 bajas en el medio campo, de Pogba y de Kanté, que eran los volantes titulares. Y vamos a ver qué pasa. Pero con los 5 cambios todo nuevo, pues. Todo en la Copa del Mundo no se registra. Ya por primera vez 5 cambios en un partido pueden hacer.
El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Vi que los jueves tienen mucha onda porque ahorras con VPay. Todos los jueves tenés 20% de descuento en Vigi. Activa VPay en la aplicación de Visión Banco. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Cómo te va, Michel? ¿Cómo te va, Arturo? Un placer saludarte. Igualmente, ¿estás en Encarnación? Sí, estamos en Encarnación desde el viernes, ya trabajando en los detalles aquí en el Estadio Villa Alegre, preparando todo para la gran final de mañana. Bueno, ¿y el campeonato para York arranca la apertura el 27 de enero? Es la propuesta que se le hizo a los presidentes de clubes en la reunión que se hizo en la casa del presidente Robert Harrison, y había tenido un visto bueno previo, y esto tiene que ser oficializado en divisional. Sí, está bien, pero lo que decimos que todo parecería indicar que el 27 de enero arranca la temporada del próximo año. Sí, esa es la propuesta que se hizo. ¿Y vos te acordás cuándo comenzó este año, Michel? ¿Qué fecha? No tengo en mente, pero sé que fue cerca de esa fecha. Pero creo que ya fue febrero, comienzo de... Este me parece que va a ser, si uno de los torneos que va a arrancar más tempraneramente, ¿no? En el año. Lo que se había hablado es que el campeonato termina tan temprano este año, digamos, termina para mediados de noviembre, y mediados de noviembre, todo diciembre y 3 semanas de enero prácticamente no tendríamos fútbol. Mucho tiempo sin fútbol también, es por eso que se había propuesto eso, pero como te digo, todavía queda para oficializarlo en divisional. Bueno, está bien, pero Víctor, ¿se acuerda? Es una propuesta. Es una propuesta. 4 de febrero arrancó este año. El 4 de febrero empezó la apertura este año. Bueno, ¿y cómo está la cancha? 4, 5 está febrero. bien. Pero, Michel, antes de la apertura hay Supercopa, ¿verdad? La Supercopa va a ser el primer partido de la temporada, el año que viene. Es la propuesta, que la Supercopa, la idea de la Supercopa sea el primer partido oficial de la temporada 2023. ¿Y qué fecha sería eso entonces? ¿22 o sería entre semanas? Y está definido eso. Se podría hacer entre semana, podría ser entre semana también, en el fin de semana. Estamos hablando de Michel Sánchez, que sería una semana anterior por la preparación de los equipos. Tiene que estar bien para jugar la Supercopa. Es decir, si lo agarran con poca actividad, no será favorable. Si lo agarran con mayor ritmo de competencia, mejor. Entonces, sin inmiscuirme en lo tuyo, podría ser una semana antes. Sí, esa es la idea. La idea siempre es que sea una semana antes, ya sea fin de semana o entre semana. Y te pregunto, preliminarmente, ¿la idea sería que ese partido sea en el interior también? Todavía no tengo instrucciones al respecto. No quisiera irresponsablemente tirar datos, porque eso ya quedaría, digamos, en la idea de la gente. Entonces prefiero culminar la Copa Paraguay, el campeonato, y luego ya evocarnos en lo que va a ser la oficialización del escenario y fecha de la Supercopa. Ahora sí, volviendo a lo que te preguntaba Arturo, el tema del estadio, ya se ultiman los detalles, veíamos las fotos, mucho trabajo en estos días para terminar y tener todo a punto de Encarnación para mañana. Sí, así es, las obras de Loesa, por supuesto, ya estaban terminadas de antes, cumpliendo los estándares de construcción de escenarios deportivos. Realmente supera cualquier expectativa que uno tiene. Está muy bien hecho, muy fácil de operar y trabajar este estadio. Ya quedaban el tema de equipamiento, es decir, equipamiento de mobiliario de vestuarios, lo que era la colocación de las butacas y demás cosas ya pequeñas, digamos, colocación de cámaras de seguridad, cosas más pequeñas que habían quedado como para culminar y prepararlo bien para la final. Es lo que se abocó la EVI también en este último mes para tener un escenario espectacular para la final de mañana. ¿Ya tiene fecha el tercer puesto entre Guaraní y Temetariu? Va a ser el 10 de noviembre. La idea es hacerlo el 9, pero como es el censo no se puede jugar ese día. Va a ser el 10 de noviembre y vamos a oficializarlo ya también entre esta tarde y mañana. El 10, el próximo jueves. ¿Y algún detalle más? ¿Hora, sí, estadio? ¿Escenario? Todavía no... Todo lo oficializaremos en el transcurso de la tarde o mañana en la mañana. El premio ahí, recordamos, económico, 100 millones, y dependiendo de cómo llegue en el acumulativo Guaraní, podría ser otra vía para que Guaraní clasifique a Sudamericana, si hay una combinación y baja el cupo hasta el tercer puesto, para recordar eso. Es correcto.
Es correcto, hay premio económico también. Y el cuarto lleva 50 millones. O sea, el que pierda ese partido, 50 millones igual. Sí, correcto. Lo último, Michel, capacidad exacta que registraron para el Estadio de Encarnación, para saber cuántas personas van a estar mañana. La capacidad de la que habla la entidad binacional 16.000. es de 16.000 personas. Eso nosotros por seguridad misma no se puede vender el 100% de la localidad, siempre se deja un porcentaje de seguridad. Y lo que se vendió realmente fue, y se agotó el día lunes, fueron 12.450 y algo de entradas, 52, 54 de entradas que estaban a la venta y que se agotaron, y el resto son invitaciones para el protocolo también, y también para las entradas que le quedan reglamentariamente a los clubes también, a los clubes participantes. ¿Por qué juegan Guaraní y Metalí después de la final por el título? No tendría que ser antes, Michel. No había una exigencia. La cuestión era que en esta semana que hubo el adelanto de la fecha 19, la fecha 20, quedábamos todos muy encimados, entonces también se optó tenemos la asamblea de la PF, se optó por pasarlo para la siguiente semana con mucho más tiempo de entre partido y partido para Guaraní específicamente. Michel, se tiene un panorama también pues de esas entradas que se llegaron a vender, son efectivamente, se puede determinar si es efectivamente para el público en general o también hay en manos de revendedores. Eso yo no puedo determinar. Porque había mucha gente que estaba queriendo ir pero sin entrada, gente de la zona, digo. Ajá, mira que se vendió a través de la aplicación, como es costumbre, porque es una empresa que no sé si puedo decir el nombre, que es la que se encarga de la venta, y también teníamos un puesto fijo en la Liga Encarnacional de Fútbol, que recibió teníamos fila y fila de gente que iba a comprar. Bueno, Michel, creo que se podía observar, pero si compran revendedores o no, yo no tengo esa información. Bueno, ¿y qué más podemos anunciar o que no preguntemos, Michel Sánchez? Hoy tenemos la certificación VAR del estadio a partir de las 19:30 horas. Ya todo está digamos, brillando aquí, está muy lindo todo, muy lindo, les está quedando toda la preparación de lo que es también con toda la aplicación de la identidad de la final. Y vamos a tener shows musicales también, previos al partido, durante el partido y el final también, para que la gente que venga a ver el show no vea solamente un espectáculo futbolístico, sino que también hay un plus en cuanto a actos musicales también, que esperemos sea del agrado de la gente. ¿Puedes decirnos si Guaireña y Cerro van a jugar ahí? Guaireña pidió reglamentariamente dentro del tiempo establecido la posibilidad de jugar acá, ya quedaría a cargo de Guaireña llevar un acuerdo ya sea con la entidad binacional de Cinetá y con la Liga Encarnacional también para poder utilizar este escenario. ¿Vos no tenés idea si se confirmó, Michel? Esto recién se va a programar el martes que viene, una vez que terminen los partidos simultáneos del día martes. Se va a programar la fecha 22 y ahí recién conoceremos la decisión de Guaireña de jugar aquí en Encarnación o no. ¿Estás elaborando el plan del próximo año contemplando las eliminatorias en marzo para el Mundial 2026? Por ahora tenemos marzo como inicio de eliminatorias hasta que tengamos una comunicación oficial de cambios, si así lo hubiera desde FIFA, para poder adecuar de vuelta la planificación, pero ya si es que se mantiene con esta fecha, ya tenemos listo el calendario 2023 de la primera, la intermedia, la B, la C, femenino, partido internacional sudamericano. ¿Y dónde está eso? Lo tengo yo, esperando que se me apruebe en las divisionales. ¿Y cuándo se va a aprobar? Y en el Consejo Ejecutivo. ¿Cuándo? Cuando lo determinen las divisionales en el Consejo Ejecutivo. ¿Y la intermedia cuándo arranca? Tenemos que primero oficializarlo desde intermedia, pero no quisiera faltar el respeto a los dirigentes y informarles a ustedes antes que a ellos. ¿Voy a tener tu agenda? Sí. ¿Y en marzo cuándo es? Preferiría, tú me disculpas, primero compartir con ellos y después con usted. Te dije lo de la primera porque ya se había compartido con los presidentes, pero la intermedia, la B, la C, todavía no les mostramos a ellos y queremos, por supuesto, que primero ellos nos den el visto bueno como para poder publicar.
Gracias, Michel, muy amable, gracias. Arturo, un abrazo. Adiós, Michel Sánchez, igual. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Y además te ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su gas o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda solución integral de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acercate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria ICA, fracción calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Los Panchos Supisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Supisa juega con todo. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, la saben hoy asados en choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico y el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancop es un banco que no para que vos no pares. Y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ucibellala y Bartolomé de las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Campeón sin jugar ayer. ¿Cómo terminó al final? Palmeiras ganó 4-0 igual. Pero antes que fue campeón ya. Antes había perdido Inter y ya se consagró antes de empezar el partido. Sí. 1-0 perdió Inter ante América Minas Gerais y allí ya fue campeón en la previa. 3 fechas todavía faltan en Brasil. Los hinchas que estaban allí aguardando el partido en las calles ya estaban festejando el triunfo, en este caso el campeonato de Palmeiras, título 11 en su historial. Y Palmeiras, Inter, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Paranaense, Mineiro. Hay dos que todavía falta en Brasil. Sí, hasta pero está Corinthians. Palmeiras, Internacional, Flamengo, Corinthians. Sí. Paranaense, Mineiro, San Pablo, Pre-Libertadores. Sí, están esperando para definir. América Mineiro sigue en la pelea, Fortaleza, Botafogo, porque faltan todavía 3 fechas en Brasil. Y al ser campeón Flamengo... ¿Todo ello para Sudamericana? No, para Libertadores. Para Libertadores. Al ser campeón Flamengo le da un cupo más. Claro. 8 en total van a ser los 8 en total. 6 en fase de grupos y 2 en fase previa. Y Argentina tiene a Boca, campeón de la Copa de la Liga 2022 y Liga Profesional. Sí. Tiene a Racing, tiene a River, tiene a Argentino Junior, tiene Huracán y tiene Patronato, campeón de la Copa Argentina, que aún perdiendo la categoría va a jugar en fase de grupo Patronato en la Argentina. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuyupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En MC Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de MC Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery.
Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país, sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Ocibellala Casi, Arrey, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A., con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-al-8. Bueno, el tema de quién va a pitar mañana a la final. Mario Díaz de Vivar. Díaz de Vivar. Y en el bar estará Fernando López. Y vi que Ever Aquino también está en otro cargo dentro del bar, porque así como con Mebol agregaron un... Sí, árbitro soporte está Ever Aquino. Principal Mario Díaz de Vivar, líneas Eduardo Cardoso Milciades Saldívar, cuarto árbitro Carlos Polo Benítez, VAR Fernando López, A-VAR Rodney Aquino y árbitro soporte Ever Aquino. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pechunaques de 800 gramos, podés ayudar vos también. Tenés tiempo hasta mañana para sumar, encontrar los pechunaques en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Vení a Giga, aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPerega. Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresá a cmcp.org.pirega y entrate de todos los beneficios. Caja Mutual. ¿Quién representa a Sergio Díaz? Sergio Díaz... Me parece que cambió de... Él estaba trabajando con Gianni Del Mas, recuerdo cuando fue a Real Madrid y a varios clubes, pero me parece que cambió de... Pero ¿sabes cómo está en etapa? Porque Cerro Porteño sigue con él. Sí, un año más va a continuar Sergio Y ya Díaz. tiene a Rubén Morales recuperado. Hay que ver Moreno Martín si sigue o no sigue, porque estando Rubén Morales ya no sigue más Moreno Martín, ¿verdad? Y va a perder cada vez más posibilidades, me parece, porque una vez que esté bien Morales, él va a ser el 9 titular. Igual al tener Copa y se va al sí. me parece que es cierto, van a pelear el puesto allí, al tener contrato, salvo que tenga otra oferta. Se va a Alfio. Va a necesitar un jugador del rasgo de Moreno Martín. No está más. Y hay que ver en estos dos partidos, el último partido no estuvo, el anterior sí estuvo, en la banca. El último de hecho no podía por cláusula de contrato, porque es de Libertad, pero ya se sabe que él no va a seguir. ¿Y cómo anduvo Alfio en Cerro? Y empezó bien y después se fue quedando. Así mismo, la última parte ya fue ¿Dónde estaba antes? un rendimiento menor. Guaraní le fue muy bien. Mejor. Sí, Guaraní le fue bien. ¿Y Alfio Viedo? De hecho, él tenía que seguir en Guaraní, pero la dirigencia de Libertad se enojó con Guaraní porque lo hizo jugar sin su permiso, ante Libertad. Ese fue el Después Guaraní pierde el título en aquel recordado partido el año pasado y Libertad hace regresar a su jugador al club y ahí lo da a préstamo a Cerro. Quedó completamente relegado. Sí, Alfio. Hoy no tiene chance. No tiene E chance. incluso yo dudo de que volviendo a Libertad juegue en Libertad. No sé, no lo veo. Porque por algo ya no está siendo tenido en cuenta hace tiempo. Hablando de Cerro, hay altas probabilidades para que Claudio Aquino retorne al equipo en reemplazo de Zamudio de titular. Gustavito, titularidad entonces para Aquino. Zamudio entró en un bajón. Justo yo le pregunté eso a Chiqui la vez pasada y él admitió, no quiso profundizar sobre el tema, pero admitió que ya no es el Zamudio de fechas ¿cómo se anteriores. llama la Liga Americana? MLS. ¿Sabes lo que venga MLS? Si no, no se va Moreno Martín. Pongo un ejemplo. Tiene un año más de contrato. ¿Sabes lo que la oferta sea interesante? Cerro, dueño de su pase, conviene con el jugador y se quiere jugar ahí, sí quiero jugar. Y esta oferta le conviene a Cerro y se va. Pero si es la oferta inferior y por ahí nomás no se va ahí. Y también si cuántos años tiene Moreno Martín. Y tiene 35 ya. ¿Está bien? Gustavito ¿Qué por el pasa? rato. ¿Qué? 35, ¿Qué 18 de junio.
¿Qué es lo que habla solo? Salvo que envíe videos viejos de su carrera con goles viejos, dice. ¿A quién? Sí, pero Gustavito, Porque el en tema Cerro no hizo nada que hasta ahora, en dice. la MLS son de comprar jugadores que Figuras, tuvieron rendimiento claro. años Y atrás. que tienen un currículum importante, no les importa mucho el No presente. importa mucho el Buscan eso, si es que... Porque Alfio Oviedo, el otro 9, ya está volviendo a Libertad. Sí, Y bueno. ahí Libertad va a decir qué hacer con él. Ese caso, Alfio Oviedo. Libertad le puede decir, quedate Alfio Oviedo en Libertad. O anda a préstamo otra vez. O anda a préstamo otra parte. Pero yo le pregunto, ¿para qué se queda en Cerro? ¿A quién lo quiere preguntar? Y a ustedes en la mesa, ustedes lo que entienden, ustedes son los que analizan. Primero porque tiene contrato y segundo yo creo que Moreno de parte Martí del tiene un jugador. año más de contrato. Sí, Y ya ahora- contar lo que dice en el Cerro. Y ahora va a poder MLS hacer una puede- pretemporada en serio, Bueno, porque que antes no MLS. estaba. No MLS. pudo hacer pretemporada antes, sí estaba que sí, que no, eso es con la cierto. situación de su padre, Sí, que en pero paz no se descanse, olvide que toda la sí, situación, no o sea, juega. mentalmente no estaba. Ahora sí va a arrancar de cero, ya conoce y se adapta a lo que es el fútbol paraguayo y está ahí. Ya está adaptado. Pero Cero no juega a su estilo. Cero tiene otro juego, no es para como Si él viene tiene Rubén, que te jugar, gusta, ¿verdad? te va a partir a lo que te voy a decir. Sí, Rubén Morales va a ser titular en claro. y Moreno va a ser Pero yo banco. dije acá, Arturo, No, lo que te peor va quiero- a ser la situación de Espera, Moreno espera, el año que viene. bueno, Sí. peor. Y si continúa Fernando Romero va a ser el Peor. segundo suplente Y va a ser Moreno. el cuarto Y también. si sea Moreno Martín, ¿qué hace? Con un año más de contrato. No, y ya hablo bien con la dirigencia. No sé. ¿Y si la dirigencia cumple con vos? Porque plata no creo que le falte, ¿verdad? No sé, voy a decirle, Sí, voy a buscar yo mismo MLS. un club y negociamos. Pero y si, no sé, yo creo si que tengo pasa pagar mucho algo, por la- pago. Pero vos decís el No estilo de puedo, juego, el estilo de juego pero Con vos un, mirá Robert, el- con un Robert Morales estando bien a pleno, y si te funciona un Moreno Martins, Francisco Arce, yo creo que puede tranquilamente que haga que jueguen los dos. Me van a decir, no, pero no el estilo de Chiqui, pero si le tenés bien a un Morales, y no te puede dar el lujo de tenerlo a Moreno Martins y pagarle los dólares que le pagan del banco, y si está bien los dos, pueden jugar los dos, juegan más por fuera Robert Morales, y como 9 Martins, pueden jugar los dos juntos. Si están bien los dos, ¿por qué no? Él es un muy buen jugador, niño. Y los hay dos. que ver cómo los dos. regresa. Pero no, el estilo Chiqui es dos delanteros, pues eso es lo que voy. Y Brian, no olvidemos de Brian. Mirá. Pero Samudio bajó ahora, en este pero momento. él digo, nos dio muchísimo. Y va a volver a tener su... Pero él no es 9-9. Cuanto mayor Él es más de competencia atrás. tengan todos, Morales, Zamudio, Cualquiera. el propio Moreno Martins, le va a hacer bien a Cerro. Y mejor para Chiqui. Con 2-9. Es mejor. O sea, mejor para Chiqui tener a todos disponibles. Y si está Romero que continúa también, o sea, tener 4 o 5 variantes, porque después ¿qué te pasa? Se te lesiona uno, se te cae otro. El miércoles, no sé, entre semana tenés equipo argentino, equipo peruano en Copa, después el fin de semana ya torneos locales. ¿Puedo Esa- preguntar algo? Es que el goleador, el delantero titular de Cerro hoy no tiene gol. Tiene buena movilidad, se mueve, pero no hace goles Cerro. Fernando Romero No, y por eso lo sacó. ¿verdad? juega, Y de vuelta lo puso a juega de Moreno porque titular, no hay otro. Así juega no- bien inclusive, Si había no- otro no lo ponía a Moreno. pero no marca. A eso me refiero. Y los porque goles Moreno que- es el último ya de los últimos. Espera. Sonó el teléfono, ¿verdad? Sí, eso no. Tu arquitecto. La última conferencia llamó el arquitecto, dice que Chiqui Arce dijo, y vos tenés ahí, es importante el dato, que la directiva tome decisiones y nosotros también, sobre el plantel. Sí, porque alguien le pidió su análisis sobre el plantel. Bueno, pero ¿qué dice en la conferencia? Dijo, vos tuviste. Sí, sí, que no, dijo primero que no es el momento, pero que después cuando Pero termine Chiqui todo. Arce te va a tomar carta ahí. Y sí, sí, también alguna la decisión va a dirigencia. tener que Vamos a tomar, suponer sí. que le dice la No, dirigencia. no, Arturo. Yo que el chico lo estaba Cuando Moreno. dijo Juan José Zapac una vez en el caso del colombiano Álvarez, el que decía la dirigencia dijo, vamos a suponer que Chiqui diga, quiero contar con este. Le diga a la dirigencia no. Viene la oferta MLS de fútbol, Moreno que se vaya. Y Chiqui le... A la puta no se puede. A vos te Chiqui dijo va a en Urbana, tener Arturo. incidencia. ¿A vos Chiqui. qué te dijo en Urbana vos? ¿Quién? Vos le preguntaste a un jugador, el arquero, ¿Quién? Muñoz. Y te dijo, vamos a ver qué piensa el técnico. Te Tu dijo. Muñoz se va. Pero ya No, no, lo que adelantó que sale. es muy difícil que siga. Claro. O sea, él ya Pero sabe él cuál es la decía, decisión. Ya se va, ya está, Ojoma. Pero dijo, Ocurre que vamos a Arce ver. le puede decir, yo quiero 3 jugadores para este puesto. No sé si fue cassette, pero dijo así, ¿verdad? Esperando. Mucho sea de paso interesa a Luqueño. Sí. ¿Muñoz? Muñoz. Muy buen Sí. arquero, niño. Vamos Muy a buen suponer arquero. que Se Chiqui, va que Chiqui pida 3 jugadores. Pobrecito lo tuvo allá nomás, ¿verdad? Como- Que pida Chiqui 3 jugadores y le diga, por ejemplo, uno Carrascano lleno. Le diga, Chiqui, todo imaginación. Y le diga a la dirigencia, espera un ratito. Nosotros con él extendimos contrato. Y le diga, Chiqui, todo pensamiento nomás. Queremos otro ahí. Ustedes quieren competir o queremos competir en Copa Libertadores bien, necesitamos esto. ¿Qué pasa? Sí o sí, bro. otro delantero.
No, Inclusive. hablo de Una volante. columna Volante, necesita volante. Cerro. Pero Una hablo, columna. hablo de jugadores que parece que no me entienden. Carrascal extendió contrato. Sí, No, sí. es como el caso de Jan, que Cerro compró el pase. Que terminó siendo relleno, ¿verdad? Entonces, si dice, por ejemplo, Carrascal, no, y Chiqui le dice, necesitamos uno más acá, ¿qué hace? Le buscarán recuperar futbolísticamente a Carrascal, esa es la Y realidad. si le dice Chiqui, no. Están los planes de Chiqui para el próximo año. Y bueno, vamos a cambiar de puesto. Quiero. Alexis Duarte se va. Bueno, que quiere un central más, vamos a cambiar. Sí, va a necesitar. Sí, se va a Duarte. se como va a no. Duarte. Espera. ¿Y quién decide? ¿Zapá o decide Arce? Y yo pienso que Arce va a dar los nombres. Y va a dar los nombres a Arce, pero Otro que se va, Antonio Galeano, bro. desde el lado dirigencial yo como que le diría a Chiqui, pero trata de que esta vez el refuerzo sea útil. En el ojo. Porque en este tiempo Arce solo acertó con Jam. Después en todos los refuerzos que trajo, ninguno encajó Y fue en su inclusive propia la estructura. Samudio contratación quizás, más rápida. Salvo, sí, Samudio, sí, Samudio. porque me olvidaba de él. Porque después cito, Galeano, Moreno Pero, Martín, Mateus. William Rivero, Mateus, Boselli en su momento tampoco terminó a de lo ser. mejor a Boselli, Mateo le sí, dan, Boselli. a Mateo le dicen anda a jugar en tal parte. Ah, aquí no, ¿quién no trajo? Chiqui. Aquí no, sí, aquí no. Chiqui. No, pero también aquí no otro que- funciona, me parece. Otro que te doy. No, está. Vamos a suponer que Chiqui proponga 3 nombres. Y justo el que no propuso Chiqui causó furor, Jam. No, pero él aprobó su contratación. la aprobó. Sí, En 3 días. No, Chiqui aprobó todo. en 3 Chiqui días aprobó aprobó. todo. Incluso Chiqui habló, llamó. El incluso- menos esperado probablemente, Sí, pero el por eso que digo. No, terminó pa- riendo. para todos los casos, Arce tuvo la Y así influencia va a en la ser el año llegada. que viene seguramente. O que ya perdió Acá- fuerza Chiqui suena en la otra vez, edición. se están equivocando fe. El día que Hola. Chiqui pierda fuerza en Cerro, abre la puerta y se va. Esa es la realidad. O sea, Eso es yo estoy acá como un florero de ese chico y me voy, ¿no? O sea, Una vez te acordás todos que los aquí le nombres, hicieron no hay un nombre que va a sobrepasar la presencia de Chiqui. O sea, él no va a permitir. Hacer eso. campos que no competen a nosotros, dijo Arce. A nosotros. Claro. Arquitecto. A ver. Que compota cuerpo técnico, dijo Chiqui Arce. Sí, No se va a meter a la Por dirigencia. eso, el cuerpo Uy, técnico. eso es lo que yo acabo de decirte, Arturo. El día que no tenga él injerencia o fuerza, ahí se va, abre la Y puerta. y se hacer va. campos que compete a la comisión directiva, entiéndase. Esto estamos pagando, esto no podemos pagar más ya. Vamos a cederle. No podemos pagar. Cedido. Eso. Que va a ser segundo, cedido. Entonces, hay que ver que tiene. opción A, B y C. espera. Y ahí van a ver No, cuánto que- cuesta pero está, A, B y está, C. está- No, vos no, me pero estás no. tomando el pelo. No, te llamaron. Cuando y dijeron, Chiqui Arce llamó al arquitecto y dijo en la conferencia, y vos no querés escuchar, que nos competen a nosotros, le está diciendo Arce a la dirigencia, no vaya que traerle si nosotros no nos compete a Exactamente, nosotros. Y si la dirigencia... Pues yo no iba a aguantar acá Arturo en la mesa contigo. Si yo te dije lo mismo. Y vos te llamó tu arquitecto y te dijo mi arquitecto. Porque dice en la conferencia, yo no puedo poner palabras más, palabras menos. Claro, y vos él- es lo que dijo. Es lo que dice, y que compete a la dirigencia. Lectura comprensiva. ¿Qué compete a la dirigencia? El pago. ¿Qué compete al cuerpo técnico? La elección, sí o no. ¿Se queda o se va? Entonces, ese es un tema que Cerro tiene que analizarlo bien. Por eso Zapac nos dijo, a fin de año se evalúa. Se evalúa todo. Porque Cerro está con un déficit futbolístico muy grande. ¿O miento? Que no extraña que Martínez vaya a préstamo, el arquero, ¿A dónde vio? a otro equipo. Pero ahí va a necesitar otro arquero. Apareció el informante. 8 vio. Sí. El Que no sea hermano que... El hermano de Jam. Y va al banco el Todo hermano de indica Jan. que va a ser así. Porque, a ver, digo, Que el los que hermano de están Jan para salga. salir, lo dijo el propio Alexis Duarte, buscar alguna transferencia. Duarte, Galeano, ¿Duarte de qué ir ya? Yo no quiero- ya es hora. Galeano. Ahora nunca. William Sí, que Rivero. Duarte quiere- William Rivero. Cerro tuvo una experiencia, me dirán Muñoz. Palmeira lo que vos quieras. Ligó 8 goles en contra Palmeira. Alfio. Diga lo que vos quieras. En defensa se van Rolón y Riveros. Ah, También eso Rolón están- también, sí. Bueno, lo que te digo, confirmado. niño, lo que te digo, niño, es que Cerro, ¿en qué fase va a entrar? Y hasta ahora está en fase previa 2. Una fase antes de la fase de grupo. Sí. Mirando las posibilidades. ¿Por qué yo vine acá a sentarme ahora, Arturo? Ah, por lo de Moreno, ¿cierto? Se tiene que ir Moreno. No te andé, parece justo bien. Pero ahora Por este va a eso- ser el año que lo va a utilizar y El este va a ser el año, me Moreno, parece. ¿qué va a hacer? Dice, Yo te digo, cada lo que yo uno haría, hace ¿verdad? su parte, dijo en la conferencia. Sí. Arce. Nosotros hacemos lo nuestro. Sí, y la dirigencia su parte. Cuando habla de la dirigencia, habla del tema seguramente Sí. económico, Sí. administrativo. Sí. Pero Cerro Porteño no puede seguir jugando como lo hace hoy.
Cerro está jugando mal. Después vamos a ir a los motivos, cómo es posible que Claudio Aquino, otra vivacidad le va a Robert Morales, efectivamente. ¿Cómo cayó de vuelta Cerro? Porque en un tiempo de esta parte, en este torneo, ustedes dijeron Cerro es el mejor. ¿Qué es lo que quiere usted Y decir? jugaba bien, es más, Cerro que el más vistoso. Ahora le falta interés. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Barán Calonso, en Bucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Llegó noviembre, mes aniversario de Farmacia y Perfumería Catedral. Cumplimos 117 años y los regalos te los llevas vos. Por cada compra de 30.000 guaraníes generás un cupón y comprando productos de las marcas participantes generás doble cupón y podés ser uno de los 11 ganadores de increíbles premios. En Farmacias Catedral desde 1905, además de cuidarte, amamos premiarte. Encontrá tu restaurante, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. No se puede levantar mal aire bahillo ese Gustavito, pone el aire, baja el aire, sube el aire. ¿Se frío ahora? Sí, mi garganta. Pero el último nomás. ¿Qué es lo que hace acá? No quiero más, se apagan hacia... No, pero se fue un tipo en un bar a comer y cada 2 minutos le llamaba al mozo y le decía, ¿puedes apagar el aire? ¿Puedes prender el aire? Sí, yo sé. Y otro que le estaba observando allá, esperó que se vaya el señor y le se acercó al mozo y le dijo, che, qué bárbaro, qué paciencia tenés. ¿Por qué? Que se suba el aire. Cada 2 minutos decía apaga, prende el aire. Con dedicatoria para mí. No, pero tranquilo, acá no tenemos los aires, le dije. Yo conozco eso. Tranquilo, acá no tenemos los aires, o sea que... Bueno, pero Arturo, ahora voy a alzar. Sí, como dice Gustavo Saba, nuestro colega, Junior Barreto ya tiene un acuerdo de preferencia con Cerro. ¿Y él en qué momento está jugando? Está ahora jugando de volante. Central está jugando, pero capitán como y... central destacó. Sí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Imperdible Cyber Day en tu B. Hasta mañana tenés descuentos exclusivos e inigualables. Aprovecha los descuentos hasta en 15 cuotas. Y si ya sos cliente, abonas recién en el mes de diciembre. Además, comprando en Tupi podés ser ganador de una fabulosa Ford F-150 0 km y una camioneta Ceres 500 0 km. Más 100 espectaculares premios Cyber Day en Tupi. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguay nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocernos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a femayflores.com. Regala amor, regala Femay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton está de Black Friday. Por todo noviembre, con la compra de tu moto te llevas tanque lleno de regalo. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso, no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Es bueno refrescar la memoria, Víctor. Copa Libertadores el próximo año se arranca el 7 de febrero. Está marcado el inicio de la Copa Libertadores. Eso es para fase previa 1. La fase previa 1 se juega de seguido, en la semana del 7 y 14 de febrero y luego inmediatamente la fase previa 2, 22 de febrero, 1 de marzo, fase previa 3, 8 de marzo, 15 de marzo. O sea, el equipo que acceda a fase previa 1, si quiere llegar a fase de grupos, 6 semanas seguidas va a tener que estar en competencia antes de llegar a los grupos. ¿Cómo te va, Freddy? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Un saludo para vos y a la mesa y a toda la audiencia. Gracias. Con Freddy Soto, representante del Junior Barreto. Junior Barreto, ella es de Cerro. Hay un acuerdo con Cerro. Nosotros tenemos un acuerdo de exclusividad con la gente de Cerro.
O sea, que se había firmado ya hace como en junio por ahí, ¿verdad? Pero hay cláusulas ahí también que no aseguran al 100%. Por ejemplo, ¿cuáles, Freddy? Y ellos hicieron una oferta económica, ¿verdad? Y si nosotros por ahí tenemos otra oferta concreta, nosotros nos sentamos a conversar con ellos y ellos tienen que igualar o mejorar esa oferta, ¿verdad? ¿Pero satisface la de Cerro? Y sí, también el contrato que firmado se firmó de club a club, ¿verdad? También vos sabés que en estas circunstancias a veces el jugador decide, ¿verdad? Freddy, en ese acuerdo que se firmó, ¿100% del pase tiene que ser la compra o se puede negociar otro porcentaje? No, está el 50% del pase está negociado en ese contrato. 50% Cerro le compra entonces a General Caballero. En realidad, los derechos económicos y Cerro se adjudica los derechos federativos, ¿verdad? Ajá. O sea, que quede claro, todavía no se efectivizó esa operación. Está el acuerdo de preferencia y a fin de año Cerro puede hacer uso de ese 50%. Sí, el documento, no, eso es un documento que firmó que vence en febrero de 2023. Hasta esa fecha Cerro tiene la exclusividad, a no ser que aparezca otra oferta mejor donde nos sentaríamos con la gente de Cerro a negociar, ¿verdad? De hecho, hay varias ofertas, pues, ¿verdad? Está haciendo un torneo muy bueno, fundamental en esta campaña de General Caballero y sondeo hay, gracias a Dios, de todos lados, ¿verdad? ¿La tratativa con la gente de Cerro fue por el lado de quién de Cerro Porteño, departamento de fútbol o directamente hablaron con Arce? Creo, o sea, el profesor Arce que hace mucho que lo viene siguiendo, ¿verdad? Y creo que fue por indicación de él, del profesor, ¿verdad? Pero también nos reunimos con la gente de Cerro, yo hablé con ellos, después se reunió con el presidente y ahí se firmó el acuerdo. O sea, nosotros yo como representante de jugadores, o sea, cargo del club, ¿verdad? Ya se reunió con Zapata. Creo que sí, se reunió con Petengil, se reunió el segundo. Freddy, y ahí se firmó el acuerdo. Freddy inclusive practicó en Cerro en su momento una semana o 2 semanas y no llegó a acuerdo, fue ya hace 2 o 3 años en la época de la pandemia, allí. Sí, antes de la pandemia él estuvo ahí practicando en Cerro, se fue, yo no lo tenía cuando eso, o sea, era muy joven, ¿verdad? Y creo que él estuvo ahí, después no hubo un acuerdo económico para hacer con el presidente y él volvió allá a Mallorquín, ¿verdad? Y ahí comenzó él comenzó a jugar en Nacional B, después ascendió a Intermedia. Yo ahí en Intermedia lo conocí, comenzamos a trabajar juntos y ahora sí se hizo lo de Cerro, después también hubo otros clubes que votaban por él, pero hoy lo más concreto que tenemos es lo con la gente de Cerro, ¿verdad? ¿Dónde se siente más cómodo? Hoy le está dando una mano importante a Ovelar de volante central, pero él es su puesto original defensor. Y él es defensor, ¿verdad? Pero según el profe Velar, es el mejor central, el mejor volante central del fútbol paraguayo, según el profe. Uy, seguiremos charlando, Freddy. Pero vos querés que abajo en el Cerro, Junior. Y puede ser, se asegura 100%. Bueno, gracias, Freddy, muy amado. Freddy Soto, representante de Junior Barreto. ¿Ya viste la colección de autitos de Shell? Cargando 150.000 de Shell V-Power más 50.000 guaraníes, puedes llevarte el exclusivo Ferrari F1, la batería Bluetooth, para manejar tu autito desde el celular. Además, todas tus cargas por cualquier monto participan por uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell, coleccionalos todos. Asismet te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria. En alianza con Incare podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunícate al 288-7000 o seguinos en redes como @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Volante, ¿verdad? Para Cerro. Sí. ¿Y estuvo en Cerro? ¿Quién es? Si no agarraron nunca más. ¿Vos? ¿Vos? ¿Está en el exterior ahora? Sí. Está en el exterior. Ya estuvo en Cerro. Va a intentar, van a hablar con él. De hablar van a hablar. No sé quién lo representa. ¿Extranjero? Paraguayo.
En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Ecol, Silicon y Remington. Podés ganar un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Aplauso para Vito Villalba. Celso Ortiz. ¿Dónde está Celso? Y en Monterrey. ¿Está jugando? Y venía jugando, sí, venía jugando. ¿Pero juega? Capitán del Monterrey. El tema de contrato no, claro, desconozco. Porque ya tiene su edad. Porque hace tiempo, de hecho, está en Él es la camada de Marcelo Estigarribia. Sí. Celso Ortiz, ahora nos va a preguntar si puede volver. ¿En qué año estuvo en Cerro? Y Celso 2009, 2008. 33 años en la actualidad para Celso 2009 Ortiz. la última vez 2009. que fue Cerro. Después se fue a Holanda, a Z Alkmaar y luego Monterrey en el 2016. Cerro va a intentar. Celso Ortiz. Con CNT los sueños se cumplen, explotaron el grandioso y el poderoso un Tesla, el Tesla Model 3, 1.800 millones, un departamento más, el Subaru STI, ya tienen dueño, CNT Cheporemoy. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con tus compras participas de la promo 1.000 millones en premios. Sorteamos todos los días millones en efectivo. Tu compra se lo gratis. Y en el sorteo final, una increíble Amarok Full Equipo. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pase su momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Este es el último dato que vos tenés que tener, Víctor Villalba, y ustedes todos tienen que tener. ¿Cuándo termina el campeonato? ¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores? En noviembre. El 11. ¿Cuándo se juega la final de la Sudamericana? Y tiene que ser 1 de noviembre más o menos. El 28 de octubre. ¿Cuándo comienza la Sudamericana? ¿Qué semana? Y tiene que ser más o menos en fines de marzo, antes de fecha FIFA. Y yo creo lo mismo, Víctor, antes. Quincena de marzo. Semana del 8 de marzo arranca la Sudamericana. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023. Una colección que tiene todo lo que buscas disponible en todas sus tiendas de líneas del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de crear. Academia de Fútbol Legends RS24, con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Queda libre Celso Ortiz. Termina su contrato. ¿En Monterrey? Monterrey. Y entonces figura allí. Es decir, terminando el contrato ¿cómo es? De Celso Ortiz con Monterrey, es decir, está terminando su contrato con Monterrey, ¿cómo es? Sí, Celso Ortiz. Y Cerro va a tratar de recuperarlo, no sé qué término vamos a usar para Cerro Porteño. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta Unidos. Comunicate al 437.000 La Paraguaya Inmobiliaria S.A.
Insecticidas Knockout con el alto poder residual y no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo. Voladores y rastreros. Knockout con el sello y garantía de base. La liquidación más grande del país está de regreso. Liquiban. Hasta el sábado vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en productos más solicitados. Lavarropas LG 9 kilogramos en cuotas de tan solo 183.000 guaraníes. Escribinos al 519-3000 Electroban. 15 años mejorando tu calidad de vida. 1342. Tu vehículo es genial, tráelo a Erimark y maximizalo con los mejores accesorios de la marca Skeko, Positron, Santec y otros que harán que tu vehículo sea más seguro, confortable, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Te imaginas estar en Sao Paulo viviendo toda la adrenalina del Gran Premio de Brasil? Por compras de lubricantes Petronas ya estás participando y además puedes ganar prendas oficiales. Entérate más en redes @Copetrol.py. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para gol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco y CRI. El ligamento Merlini se va a operar en la Argentina y Sergio Ortiz probabilidad de volver a hacerlo. Atención Villaliza, desde la Plata Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Von Poleski número 45, estamos sobre Von Poleski casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Peña es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo, menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Mañana el partido a la 20 en la Copa Paraguay Pita. Mario Díaz de Gar. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mil Empeño, venta y arreglo de huellas sobre plata, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeño. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Sanicer y Claucol se unió para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales @Sanicer, @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. ¿Dónde está? Central Córdoba, Santiago del Estero. Ahora está en el país. Y no habla con nosotros, creo. Y habría que intentar intentar el régimen de libertad, no, pero seguramente, hoy no porque- tiene prohibición porque no es jugador de Libertad. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy, mañana y el sábado. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 481 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Ya aprobaste sorteo, ingresás Slots Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. 1346. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dolor con Etidol, Etidol 400 el ibuprofeno de los paraguayos. En este mes, la medicina prepaga SPS te regala hasta 25% de descuento en cuotas por un año de contrato exclusivo para nuevos ingresos. Además, por fin de año puedes llevarte de obsequio un Bluetooth speaker. Llámanos al 248-8500, medicina prepaga SPS abierta a todo público. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantás en una suavidad y calidad de un somier super espuma. Comprobalo vos también, comprando tu super espuma con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974 20 20 25. Super espuma, viví más despierto.
Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. 1347. En el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo el hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Sika soluciona tus problemas. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sika, Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Avellaneda 1751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco. Marisca López Casico, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Libertad Guaireña el domingo a las 17. El domingo también Guaraní Tacuaret 19:30. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Vamos al repaso de las fechas claves para el calendario Conmebol del año que viene. Arranca la Libertadores el 7 de febrero, fase 1. Inmediatamente la siguiente semana la revancha. Y luego de corrido se juegan fase 1, fase 2 y fase 3 en 6 semanas seguidas entre febrero y principios de marzo. Vi que los cuernes tienen mucha onda porque ahorras con VPay. Todos los jueves tenés 20% de descuento en Villa. Activa VPay en la aplicación de Visión Móvil, de Visión Banco, VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Fase de grupos, en el 2023 arranca recién el 4 de abril y a diferencia de este año donde fue todo pegado, hay espacio. Cada fecha tiene por lo menos una semana de descanso. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Además ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info tapiti.com.pirega. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a Cummins.com.pirega. Comunicate al 603-350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Sí, César Ortiz. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Bien ahí? Ya volvemos. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac, realmente más en su obra. Los Panchos Supisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Supisa, juegue con todo. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo Cesares Seguros tenés un servicio integral de póliza señal para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. El sorteo, la fase previa de la Copa, el 21 de diciembre. Virtual, sin público. Sorteo de fase de grupos, el 22 de marzo de la Libertadores. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus radioestaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los saben y asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancoop es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ucebellal y Bartolomé de las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancoop.com.pirega. Bancoop, 10 años sin parar. ¿Cuántos años dijo? 8 años dijo Sosa Jovellanos. 9 años. 9 años. Esta es la última entrevista siendo aún oficial vicepresidente de la APF, porque hoy
Una vez hecha la asamblea, incluso va a ir antes para despedirse. Óscar Zaputovich ocupará su lugar. Sosa Arias. Tranquilo, Luis. Él es Sosa Arias. Es Sosa Jovellanos. Bueno, yo siento un término de funciones como obviamente es, ¿verdad? Es una nueva época que me toca vivir, en donde yo voy a seguir siempre en el fútbol. Lo que dejo es un cargo. Los cargos no son eternos, así que, pero no dejo el fútbol. O sea, yo voy a seguir siempre en el fútbol porque es mi pasión. El tema de esta sustitución o de este reemplazo, te hicieron saber cómo y de qué manera y por qué la aplicación de Cerro. Aclarando algo me parece importante si lo consideras. Ustedes se nos Bueno, eso tendría que preguntarle a la gente de Cerro, digamos. En un principio yo tuve el apoyo, ahora no lo tengo, entonces me pareció coherente dar un paso al costado. Claro, es decir, no te preguntaron en eso, porque vos no representas a Cerro, quienes tienen cargos, no. El presidente y vices representan a la APF en el fútbol paraguayo. Vos no sos representante, así mismo. Es decir, no sos un representante de Cerro en la cúpula dirigencial. No soy representante de Cerro, es más, fui electo por todas las divisionales, etcétera, ¿verdad? Pero eso es desde el punto de vista reglamentario. No hay representación de clubes en el Consejo Ejecutivo. Los representantes de los clubes están en las divisionales. Entonces, los miembros del Consejo Ejecutivo no trabajan para su club, trabajan para la APF. ¿Y en Cerro que hicieron que trabaje para Cerro? Esa es la diferencia. Pero en Cerro te habrán pedido que trabaje para Cerro. ¿Algún disgusto? ¿Cómo no defender los intereses de Cerro? Hay muchas cosas debajo de esto, doctor, ¿no? Sí, es muy probable que la gente todavía no tome conciencia de ese cambio que ya se produjo mucho antes. Ya en la época de Oscar Harrison como presidente, se produce este nuevo esquema administrativo de la APF. En el anterior esquema, vos te has de acordar, Arturo, había una junta directiva. Sí, me acuerdo. En donde incluso iban los presidentes de clubes. Y cada miembro de la junta peleaba por su club, pero nadie trabajaba por la APF. Eso se cambió. Los representantes del club se enviaron a las divisionales y se creó entonces un comité ejecutivo que hoy es consejo. Y los que están allí representan a la APF y trabajan para la APF. A partir de allí la APF empezó a ser superavitario, porque anteriormente incluso el presidente tenía que poner plata en la liga entonces, en la liga. Pero cuando los dirigentes empezaron a trabajar por la APF primero empató, después empezó a ganar y hoy es una empresa, yo creo que administrativamente muy bien llevada, y con muchas inversiones que nunca pensamos que íbamos a poder hacer. ¿Y en Cerro cómo ves? ¿Y cómo crees que te ven? Y yo no estoy en Cerro, no puedo decir, pero Cerro siempre fue un club ordenado. No, mirando vos, y creo que Cerro sigue siendo ordenado. Igual que en la APF nos faltan éxito deportivo en Cerro, en el campo internacional. Es una deuda no de Juan José solo, de todos los presidentes anteriores también. ¿Y te vas a ver a Cerro, te irás o no? ¿O cómo, te digo, cómo te ven? No estoy hablando de que seas homenaje o venir en nuestro parque, quedarte, doctor Sosa Jovellanos. ¿Vos considerás un gesto de ingratitud esta dirigencia, sos vos? No, yo creo que es un cambio de óptica, un cambio de dirigente, punto. Y eso ocurre, es normal. Estuve 9 años como vicepresidente y estuve más tiempo como miembro.
y también como representante en la divisional. Allí sí era representante de Cerro y cumplía las órdenes de mi club. Y ahora no quisiste cumplir la orden de tu club, se confundieron los roles. Y ahora yo tengo que cumplir las órdenes del Consejo Ejecutivo. Tenía que cumplir las órdenes del Consejo. Por eso te digo, vos porque yo me debía al Consejo, y eso es lo que hacíamos, ¿verdad? ¿Qué cosas internas que no le vas a decir, doctor Sosa Jovellanos? ¿Alguna petición que te hicieron, que vos lo dijiste eso no, y se molestaron en Cerro? No recuerdo nada de esa naturaleza. Tampoco quería acordarte. No, yo recuerdo bien todo, tengo muy buena memoria, Arturo. Está bien, doctor Carlos Sosa Jovellanos. Hoy es la asamblea. Sí, hoy es la asamblea. Y bueno. Así es. Gracias, doctor, por todo este tiempo. Te mostré reconocimiento. ¿Ya te alejaste ahora, doctor? ¿De dónde? No, yo sigo hasta que asuman el cargo, que si hoy se elige, supongo que lo van a hacer mañana o si no el lunes. Deben asumir el cargo los nuevos, ¿verdad? Y los antiguos también. ¿Y vos te vas hoy a la asamblea? Continúan. ¿Hoy te vas? Voy a tratar de estar antes de la asamblea un momentito. Y después te despediste. Porque sigo siendo vicepresidente, ¿verdad? Sí, entiendo, pero en las elecciones esa silla ya va a estar ocupada. Claro, para las elecciones, cuando se abren las elecciones, yo me voy. Recordate que también culmina un periodo, hay que aprobar. No creo que no se aprueba hoy, eso se aprueba después. Pero es así. Si te invitan a hacerlo, te va al palco ahí, ¿de dónde va a estar? Para los partidos. Y si me invitan a palco, me iré a palco sin problema. Y si no me invitan, me iré a un palco particular o me iré en preferencia. Yo tengo buena relación con casi todos los dirigentes, sin ningún problema. Bueno, disculpa, a esta pregunta de que ya no en la dirigencia del fútbol, y está Oscar Zaputovich. Chao, doctor, gracias por tu tiempo y una vez más gracias. Encantado, Arturo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de